Noé nació como el 13º hijo de la familia real, uno de los 13 príncipes imperiales, fruto de las entrañas del rey. Abre los ojos y ve a una amable mujer mirándolo, preguntándose si es su madre o solo una de las tantas doncellas. Pero antes de que pudiera descifrarlo, el rostro de un anciano barbudo, que resulta ser su padre, el mismísimo rey, se acerca para examinarlo de pies a cabeza. El rey comenta que Noé parece haberse parecido a su madre, y ella, ruborizada, replica que sus ojos y cejas son idénticos a los del monarca. Noé nota que puede ver sus propias estadísticas, pero por ahora nada tiene mucho sentido para él. De repente, uno de los magos de la corte se acerca, lo toma delicadamente en sus brazos y anuncia al rey que Noé posee la afinidad mágica del agua. El rey ríe alegremente, afirmando que cuando Noé alcance la mayoría de edad, se le otorgarán las tierras de los reinos del sur, donde residen la mayoría de los clanes de magos de agua, para que pueda gobernarlos con justicia y sabiduría. Acto seguido, el rey pide al mago de la corte que examine las estadísticas de Noé, pero en el instante en que éstas se revelan, toda la corte enmudece, e incluso el rey tiene problemas para creer lo que ve en sus propios ojos. Uno de los presentes grita que es un milagro, y los demás se unen al cántico, lo que confunde a Noé. Él revisa sus propias estadísticas y se da cuenta de que posee las de un mago de agua de rango SS, algo inaudito, y mucho menos al nacer. 6 años después de aquel día, Noé ha crecido y se ha convertido en un joven sano y fuerte. Poco a poco aprendió sobre el reino de los espejos, gobernado por su padre, donde las cosas han estado en calma durante décadas, con la gente viviendo en paz y sin guerras. El rey es muy querido por el pueblo, al igual que sus hijos, adorados por los lugareños y las familias nobles del país. Pero a Noé no le interesa la intriga política del reino, pues en estos 6 años ha descubierto algo muy particular sobre sí mismo. Resulta que posee un don especial, del que nadie más es consciente. Puede absorber la experiencia de sus subordinados, lo que significa que cuantas más doncellas tenga, más fuerte se volverá. Esto implica que, a diferencia de otros con un límite de nivel, Noé puede ascender indefinidamente y convertirse en el mago más poderoso del planeta. Sus doncellas parecen serle completamente leales y comentan cómo, incluso a sus 6 años, Noé se comporta más como un adulto que como un niño pequeño. Un prodigio, vaya. Pronto se dirige al comedor para desayunar y reflexiona sobre cómo sus habilidades y destrezas son bastante limitadas por su corta edad. Pero si sigue entrenando, debería crecer a un ritmo vertiginoso y eclipsar a sus hermanos mayores sin problema. Sus pensamientos son interrumpidos por una hermosa doncella llamada Evelyn, quien le informa que el príncipe heredero del reino y el cuarto príncipe han venido a visitarlo. Noé decide terminar rápido su desayuno, pues, aunque sean sus hermanos, no debe hacer esperar al futuro monarca de todo el reino. Pronto entra en la sala de visitas y se arrodilla para dar la bienvenida a sus hermanos mayores, el príncipe heredero Albert y el cuarto príncipe Henry. Albert mira a Noé con ojos fríos, preguntándole dónde se había metido. Mientras Henry lo saluda con más calidez, afirmando que Noé parece estar convirtiéndose en un joven cortés, Albert asegura que Noé será un excelente canciller algún día y le dice que tiene un regalo para él. ¡Qué detalle! Él aplaude, e inmediatamente un sirviente aterrorizado entra en la habitación llevando un pequeño ataúd que emana un aura mortal. Noé está confundido por tan extraño regalo, pero Albert ordena al sirviente que lo abra, y este, a regañadientes, se ve forzado a hacerlo. En el momento en que abre el ataúd, un aura de hombres muertos y moribundos irrumpe en la habitación, que Noé puede sentir claramente mientras mira la espada dentro. ¿Qué demonios acaba de sentir? ¡Menuda sorpresa! Antes de que pudiera recuperar la compostura, Albert le dice que la tome y vea qué se siente. Noé se da cuenta de que no quiere tocar la hoja, pero considerando que es un regalo del príncipe real, no puede negarse y se ve obligado a levantarla. Toma la espada con delicadeza y la levanta, aunque es demasiado grande para su pequeño cuerpo. Albert sonríe y le dice a Noé que sabía que él podría hacerlo, y finalmente explica que esta hoja es una espada especial diseñada para magos de agua, conocida como Leviatán. También revela que, antes que él, más de 120 personas intentaron sostenerla, pero ninguna sobrevivió para contarlo. Esto lo asusta y casi suelta la brillante hoja, pero Henry le dice que no se preocupe, pues la maldición de esta espada es tan potente que habría muerto en el instante en que la tocó, si la espada se hubiera negado a aceptarlo. Con eso, Albert y Henry se levantan para irse, mientras Noé hace una reverencia, pensando para sí mismo cómo este despreciable príncipe heredero, que lamentablemente es su propio hermano mayor, lo estaba poniendo a prueba con una tarea tan peligrosa sin motivo alguno. ¡Qué descaro! Pero sabe que si lo dijera en voz alta, su cabeza acabaría en una pica. Más tarde esa noche, mientras Noé se preparaba para dormir, nota que una de sus doncellas parece muy tensa, así que le pregunta si se encuentra bien. Zoe, la doncella, al principio duda, pero cuando Noé insiste en la verdad, ella se arrodilla de inmediato pidiendo un tiempo libre, pues su aldea ha sufrido una inundación y todo ha sido arrasado. ¡Una tragedia! Su familia se está muriendo de hambre y ella planea vender su cuerpo en el Barrio Rojo con la esperanza de reunir suficiente dinero para ayudarlos.
Noé le dice que deje de hablar, afirmando que Zoe es su doncella personal y no puede permitir que se ausente por tanto tiempo. Le dice que traiga a su madre a la finca y le dará el puesto de cerradora de la puerta trasera, pagándole $5,000 al mes. Zoe está confundida y afirma que nunca ha oído hablar de tal puesto y que el salario le parece increíblemente alto. ¡Vaya oferta! Noé le dice que no se preocupe por eso y que hay una casa vacía en las afueras occidentales de la capital que puede ocupar y vivir con su madre. Zoe no puede creer lo que oye y empieza a llorar cuando Dylan, el mayordomo de la casa, sale y le pregunta a Noé si deseaba algo. Noé le pregunta si está al tanto de la inundación en el pueblo de Zoe y le pide que compre la mayor cantidad de tierra posible en esa zona. Dylan está confundido, pues sería una mala inversión, pero Noé le dice que deben proteger a la gente necesitada, ya que si no intervienen, un montón de villanos ocuparán esas tierras y empezarán a ocupar. Dylan se queda boquiabierto, y Noé le pregunta qué pasa, pero Dylan responde que simplemente le sorprende lo bien que Noé está manejando la situación, con la previsión de un hombre experimentado, considerando que nunca antes había vivido algo así, un genio en pañales. Noé piensa en cómo ha visto más que suficiente destrucción en su vida anterior, pero obviamente no puede revelarlo a nadie. Dylan responde que, según su estimación, toda la tierra debería costar aproximadamente $70 millones, lo que deja a Zoe en shock. Incluso Noé sabe que es una cantidad enorme. Todo su grupo de sirvientes gana unos $80,000 al año. Él mismo tiene unos $50 millones en fondos de impuestos y regalos de sus hermanos, pero eso aún deja un déficit de 20 millones. Se gira y le pregunta a Dylan sobre las tierras que poseen al sur de la capital, afirmando que tendrán que venderlas. Una decisión drástica, sin duda. Dylan se queda atónito y le aconseja a Noé que no lo haga, ya que esa tierra fue un regalo de su padre, el mismísimo rey. Noé le dice que no se preocupe por eso, que ya se encargará de su padre más tarde, y les recuerda que los nobles tienen el deber de sacrificarse en orden de traer paz y felicidad a sus súbditos. Además, sabe que un noble que se hace el mártir es amado por el pueblo, lo que podría ser útil tarde o temprano. Dylan se inclina ante él y le dice que se encargará de todo antes de irse a hacer los preparativos necesarios. A la mañana siguiente, Noé se prepara con su ejército de doncellas para inspeccionar la zona inundada. Cuando el cuarto príncipe Henry lo llama, corre hacia él con un cálido saludo, disculpándose por no haber ido antes. Pero Henry le dice que no se preocupe y le pregunta a dónde exactamente planea ir Noé. Noé responde que hay una región llamada Daza que ha sido completamente inundada y que su objetivo es comprar algunas tierras allí y planea inspeccionar la zona para evaluar los daños. Henry nota la espada que le dio Albert y le pregunta si piensa usarla durante su visita. Noé responde que la lleva por si acaso tiene que usarla, pero aún no está seguro, ya que no ha sentido nada diferente con ella desde su primer encuentro. Un misterio, la verdad. Henry aparta a Noé de las miradas indiscretas y le dice que estaba un poco preocupado por esa espada y la repentina generosidad de Albert, así que investigó por su cuenta y descubrió que la espada parece tener voluntad propia, y solo puede ser controlada por alguien a quien reconozca como su verdadero maestro. Noé recuerda la visión que tuvo sobre todas las personas anteriores que intentaron dominarla, y se da cuenta de que esta espada es básicamente como un perro rabioso, y tendrá que ganarse su posesión antes de poder dominarla de verdad. ¡Vaya desafío! Henry le dice que tenga cuidado y le aconseja no usarla a menos que sea absolutamente necesario, ya que tiene el presentimiento de que la espada le quitará la vida, tal como lo ha hecho con cientos de personas antes que él. Un arma de doble filo. Con esa advertencia, Noé parte hacia la región de Daza, y se sorprende al ver el nivel de destrucción causado por las inundaciones. Le dice a Dylan que averigüe la oficina gubernamental cercana y las escrituras de esas tierras, y luego se adentra con Zoe para tener una mejor idea de lo que está sucediendo sobre el terreno. Observa a hombres en refugios improvisados que se agrupan para recibir la comida de ayuda del gobierno, lo que lo alegra un poco, pero esa alegría desaparece por completo cuando prueba un bocado de la asquerosa papilla que le sirven. ¡Qué desilusión! No puede creer que el gobierno tenga estándares tan bajos y estaba a punto de preguntar por el funcionario local de la zona, cuando, por suerte, el propio funcionario, llamado Lord Garl, entra en el área para una inspección, justo a tiempo. Noé esperaba que tomara medidas contra la pésima calidad de la comida, pero para su sorpresa, el hombre se tapó la nariz y echó un vistazo a la papilla antes de afirmar que era suficiente, lo que alegró a los cocineros, quienes básicamente se estaban aprovechando de la situación. ¡Qué descaro! El cocinero jefe le dice que su comida está lista en la mansión y Garl decide irse de inmediato al festín que lo esperaba. Noé no pudo soportar esto y se adelanta para confrontar al hombre. ¡Hasta aquí hemos llegado! Llama a Garl un pequeño bastardo corrupto con una cosita diminuta, lo que le da justo donde más le duele, y el hombre de ego frágil saca una espada contra Noé. Noé invoca de inmediato a la espada Leviatán que al ver le dio esperando que lo matara, y la espada vuela hacia él al instante. Al principio pensó que la espada simplemente lo obedecería,
pero de repente se da cuenta de la verdadera fuerza de la espada, que comienza a resistírsele, quemándolo con su poderosa y siniestra aura. Noé, sin embargo, se niega a retroceder, persiste y finalmente logra dominar la espada, tomando el control de la legendaria hoja de una vez por todas. Una vez hecho esto, Garl no tuvo ninguna oportunidad, pues Noé paró su ataque con facilidad y decidió que la sentencia por estafar a los lugareños en tiempos de desastre no era otra que la muerte. Con un rápido tajo, Noé le cercenó la cabeza limpiamente, dejando a todos en la zona en shock. Inmediatamente, los guardias empiezan a rodearlos, y él habría sido linchado, pero golpea la espada contra el suelo, creando un agujero increíblemente profundo en la tierra, lo que asombra a todos. El caos atrajo la atención del caballero Rowan, quien había sido nombrado recientemente administrador de esta zona, e inmediatamente reconoce a Noé y se arrodilla. Todos se sorprenden, pero pronto lo imitan, arrodillándose frente a él, mientras Noé le dice a Rowan que lo primero que debe hacer es asegurarse de que todos aquí reciban buena comida. Prioridades claras. Después de regresar, Noé es llamado de inmediato a la capital por su padre, donde esperaba ser regañado. Pero para su sorpresa, su padre lo elogia por tomar las decisiones en el momento justo y revisa sus estadísticas de nuevo, las cuales han crecido desde la última vez que las vio. Un ascenso inesperado. Agradece a Noé su ayuda y le dice que lo necesitará para seguir ayudándole a gobernar este reino. Pasan un par de días, pero Noé se queda en la capital, pues esta ciudad es el corazón palpitante de todo el reino, y, con diferencia, el lugar más próspero, donde muchísimas personas talentosas vienen a buscar trabajo. Su plan es fichar a una de estas personas talentosas para sí mismo, de modo que pueda aumentar sus propias estadísticas y convertirse rápidamente en una fuerza a tener en cuenta. Su primera candidata es una joven de la que ha oído hablar, supuestamente una cantante increíble que recientemente ha estado en boca de todos como una brillante promesa en ascenso. Averigua el teatro donde va a actuar y toma asiento junto a Zoe, para ver si realmente vale la pena tanto revuelo. Pronto, una joven con sombrero de copa llamada Ali aparece en el escenario y se prepara para actuar frente al público. El show va a empezar. Pronto empieza a cantar, e inmediatamente Noé queda hipnotizado por su voz. Sabe que no es la mejor cantante técnica que ha escuchado jamás, pero definitivamente es la artista que parece amar de verdad su oficio con pasión. Eso sí que es arte. Piensa que con el entrenamiento y la guía adecuados, ella puede alcanzar la grandeza y empieza a considerar tomarla bajo su protección. Sin embargo, antes de que la actuación pudiera terminar, un grupo de matones irrumpe en el teatro y le grita a Ali que se calle la boca de una vez. ¡Qué interrupción! Toda la audiencia contiene la respiración, preguntándose qué querrán esos villanos, mientras Ali se queda allí asustada y los matones avanzan hacia el escenario. Uno de los trabajadores intenta intervenir, pero el gordo lo empuja a un lado de inmediato antes de saltar al escenario. ¡Qué escena! Él le grita que pague, afirmando que cantar en esos escenarios no le dará suficiente dinero para saldar las deudas de su padre. Ella tiembla y le pide por favor que la deje ir, pues está intentando ganar dinero y les pagará pronto. ¡Pobre chica! Pero el gordo le dice que esa es una forma basura de ganar dinero, y si quiere ganar mucho dinero rápido y fácil, necesita abrir un canal en redes sociales y subir thirst traps o selfies, y quizás hasta el agua de su baño. ¡Qué sugerencia tan peculiar! Ella le dice que es una chica respetable y que nunca se rebajaría a hacer algo así, pero el gordo la amenaza con romperle ambas piernas si no hace lo que él dice. Es entonces cuando Noé decide intervenir y le ordena al gordo que se aleje de la chica de inmediato. Se acabó la paciencia. El gordo se da la vuelta y le dice a Noé que vuelva al regazo de su mamá a beber leche, o le dará una paliza. A Noé no le importa, salta de su asiento y camina hacia el escenario, diciéndole al gordo que es ilegal, por decreto de la ley imperial, hacer que los hijos asuman las deudas de sus padres. ¡Toma esa! También es ilegal obligar a la gente a vender su cuerpo para pagar cualquier tipo de deudas. El gordo, furioso, lo agarra por el cuello y lo levanta en el aire, afirmando que hoy es el último día de Noé en la tierra. ¡Qué dramático! Pero no sabe realmente con quién está hablando. Con un chasquido de dedos, Noé crea un aura púrpura amenazante que derriba a los 3 matones al suelo, mientras Noé saca su espada y la apunta al gordo. ¡Sorpresa, sorpresa! Los matones se dan cuenta de que están superados en este punto, así que meten la cola entre las piernas y salen corriendo de inmediato. Zoe va hacia el trabajador herido y lo ayuda a levantarse, mientras Noé le dice que se los envíe a él si alguna vez vuelven a este lugar a acosar a alguien. ¡Que no se atrevan! Zoe le entrega una tarjeta de presentación y el trabajador se queda en shock al ver que el chico frente a ellos es en realidad un príncipe de este reino. A Noé no le importa la fanfarria, sin embargo se gira hacia Ali y le pregunta cuáles son sus gastos mensuales. Al grano. Ella lo piensa un rato, considerando que también tiene que costear el tratamiento de su madre, y responde que sus gastos mensuales deberían rondar los $600. Noé le dice que le pagará $2,500 cada mes para que pueda dedicarse a su canto y mejorar, una oferta que no se puede rechazar. Ella se queda en shock al oír eso y no puede creer lo que oye, mientras Noé le dice que su salario también aumentará a medida que mejore. Con eso, le pide que complete la canción, ya que le encantaría escuchar cómo termina, y regresa a su asiento. Un mecenas de primera.
Más tarde esa noche, al regresar a su casa, fue recibido por sus doncellas cuando de repente nota que los matones de la tarde están inclinando la cabeza hasta el suelo, suplicando una audiencia para poder disculparse. ¡Qué cambio de actitud! Sabe que solo ahora se dieron cuenta de que él era el príncipe del reino, pero decide no entretenerlos y le dice a su doncella que los despida, afirmando que un príncipe no tiene tiempo para reunirse con gente al azar. A ver si aprenden. Justo entonces llega su hermano mayor Henry, afirmando que ha tomado la decisión correcta, ya que devaluaría su propia autoridad como príncipe si hablara con esos plebeyos cada vez que quisieran. Hay que mantener el estatus. Noé le dice que esa no fue la única razón por la que decidió rechazarlos y explica que quiere que piensen que todavía está muy enfadado por la jugada que le hicieron a la chica hoy, y eso podría asustarlos lo suficiente como para no intentar molestarla de nuevo. Estrategia pura. Henry pregunta quién es esa chica y por qué parece tan interesado en ella. Noé afirma que es una cantante realmente buena y cree que puede ser un activo para el reino si sigue mejorando. Un ojo clínico para el talento. Henry sonríe afirmando que es muy joven, pero que aún así piensa en las complejidades de la situación como un adulto. Menciona que Gary tiene una edad similar, pero actúa como un niño total y no es ni de lejos tan inteligente como él. Pobre Gary. Noé responde cortésmente que Gary también empezará a entender la situación muy pronto. Sabe que, aunque los llame hermanos, Henry y Gary son hermanos de sangre, ya que son de la misma madre. Cosas de la realeza. Mientras él tiene una madre diferente, Henry luego desvía la conversación hacia su espada, afirmando que no lo creía posible, pero Noé parece haberla dominado de verdad. Luego pregunta dónde está exactamente la espada y cómo la lleva, ya que se supone que es demasiado grande para él. Un misterio andante. Noé se levanta y muestra cómo lo hace, usando rápidamente su magia para invocar la espada justo delante de su hermano. Henry se quedó en shock, pues era la primera vez que veía a alguien sacarse cosas de la manga, y pregunta qué tan adentro la metió y si le dolió. ¿Qué pregunta? Noé le dice que no es nada de eso, y que simplemente encoge la espada a un tamaño pequeño y luego la esconde dentro de su propia manga. Magia pura, sin trucos raros. Henry se queda sin palabras y se sienta de golpe, afirmando con un suspiro que Noé simplemente lo asombra, ya que esa espada se creía maldita y había estado guardada con todos los demás tesoros nacionales durante más de 2 siglos, y nadie en la historia escrita ha logrado conquistar esa hoja. Un hito histórico. Más tarde esa noche, Noé decide ir a una celebración a la que fue invitado y ve a los matones todavía en el suelo. El gordo se enfurece de nuevo, ya que sigue siendo ignorado, y grita que puede matarlo donde quiera, así que no debería intentar actuar como si fuera la gran cosa. ¡Qué insolencia! En represalia, Noé simplemente desata una pequeña cantidad de energía de su espada, lo que inmediatamente hace que el gordo caiga de rodillas una vez más. Noé sube al carruaje y pronto llega a su destino, donde un anciano llamado Ray le da la bienvenida. Un final tranquilo. El salón de baile se llenó de inmediato con un murmullo de emoción, pues la noticia de la presencia del 13º príncipe corría como la pólvora. Ray le preguntó a Noah sobre la espada que llevaba, y este le respondió que era la legendaria espada, considerada maldita, un regalo del mismísimo príncipe heredero Albert. Esto impresionó al instante a todos los presentes, quienes comenzaron a cuchichear sobre lo importante que era recibir un regalo personal del príncipe heredero. Uno de los hombres, con un ego más frágil que un castillo de naipes, soltó de inmediato una tontería, diciendo que la espada debía ser un juguete de imitación, sin darse cuenta de que hablaba tan alto que todos en la sala lo escucharon perfectamente. El murmullo de la sala se extinguió por completo, y todos miraron a Noah mientras el pobre tipo se hacía pipí encima del susto, preguntándose qué pasaría ahora. Noah ni siquiera movió un dedo, pero de repente un aura mortal brotó de su espada, cubriendo toda la habitación y sumiéndolos en un trance profundo. Noah ordenó de inmediato a la espada que se detuviera, y el aura desapareció. Ray, sorprendido por tales poderes, afirmó que todos en la sala sintieron la muerte un poco más cerca. Poco después, Noah se sentó en un pequeño trono, mientras todos los presentes se acercaban a él para rendirle homenaje y ganarse su favor. Todos le parecieron bastante aburridos, pero finalmente un hombre rubio llamado Alan se acercó y se presentó junto a su hija adoptiva, Cindy. La niña parecía inusualmente alerta ante la presencia de Noah, pero Noah decidió ignorar eso y le preguntó cómo llegó a adoptarla. Alan explicó que en un principio la compró en un mercado de esclavos, sin embargo ella demostró una gran voluntad y resolución, aprendiendo muy rápido y siendo, además, bastante inteligente socialmente. Como no tenía hijos propios, decidió adoptarla como su propia hija. Noah le sonrió afirmando que le encantaban las historias así, e invitó al dúo a su mansión para charlar un rato más. Alan parecía realmente complacido por el hecho de que solo él había sido reconocido entre todos, pero Noah le dijo a Ray que la razón principal por la que los había notado era porque Cindy, de alguna manera, era consciente de su poder. Lo demostró liberando un poco de energía de su espada, pero Cindy lo reconoció al instante y se giró, asegurándose de que no fueran a ser atacados. Un par de días pasaron desde aquel incidente, cuando un día, mientras Noah daba un paseo, se encontró con el 8º príncipe Oscar, quien decidió acompañarlo por el mercado para ver si encontraban algo interesante.
Mientras revisaba un montón de chatarra, Noah notó un grimorio y, al levantarlo, uno de sus atributos cambió repentinamente a rango S. Se interesó de inmediato y lo compró, pero notó que su espada parecía reaccionar a él. Oscar pareció reconocer el libro como un tomo mágico creado por algún hechicero hace mucho tiempo, pero el libro se abrió de repente, liberando a un enorme monstruo. Oscar le dijo a Noah que se retirara y se pusiera a salvo, pero Noah simplemente desenvainó su espada y se enfrentó al demonio. Intentó rebanar al ser mágico, pero falló por primera vez. Fue entonces cuando decidió usar un poco de magia extra en su siguiente corte y lo dirigió hacia arriba para no destruir nada más. Con eso, la criatura mágica dejó de existir, mientras Oscar se quedaba allí, preguntándose cuán fuerte era su hermano pequeño en ese momento. Al presenciar esta asombrosa hazaña, uno de los tenderos salió corriendo y se postró en el suelo, rogándole a Noah que echara un vistazo a un artículo que tenía en su tienda, que bien podría ser un tesoro. Llevó a los príncipes de vuelta a su tienda y les mostró un anillo mágico, afirmando que este anillo aún no había aceptado a nadie como dueño, y le pidió a Noah que lo probara. Noah se puso el anillo en el pulgar, e inmediatamente la magia se activó, cubriendo todo su cuerpo con una hermosa armadura. El tendero quedó en shock, pero a Noah le encantó y lo compró al instante. Oscar, sin embargo, se negó a dejarle pagar, diciendo que sería un regalo de su parte. Con eso resuelto, Noah decidió volver al teatro para ver cantar a Ali, pero en el momento en que bajó del carruaje, un tipo gordo lo atacó con una espada. Noah usó de inmediato un escudo de su anillo para bloquear el ataque, mientras el cochero sometía al gordinflón en el suelo y lo capturaba. A Noah, en ese momento, no le importó mucho y entró al auditorio para ver a Ali en el escenario, lidiando con dos borrachos que se peleaban por ella. Noah intervino y usó su magia para destruirles la ropa, tras lo cual huyeron despavoridos del teatro. Luego llamó al dueño y le dijo que estaba decepcionado con la seguridad, o la falta de ella, en ese lugar, y le ofreció comprar todo el establecimiento. El dueño dudó un poco, pero Zoe, como por arte de magia, sacó 100,000 monedas de oro, lo que le dio al propietario toda la motivación que necesitaba, y vendió el lugar al instante. Zoe agradeció al príncipe, afirmando que nunca podría pagarle la deuda que tenía con él, pero él le dijo que se concentrara en cantar, pues quería que un día lo hiciera frente al rey. Con eso, se sentó de nuevo entre el público mientras Oli comenzaba una de sus canciones, especialmente para él. Al día siguiente, todas las doncellas de Noah lo ayudaron a prepararse y luego le informaron que tenía una cita importante. Mientras Noah leía la solicitud de reunión de un tal Dead, gobernador de la región de Holchoy, que caía bajo su dominio, decidió tener una buena charla con él sobre el estado actual de su territorio. Noah les dijo a las doncellas que dejaran pasar al tipo y luego, sin motivo aparente, empezó a posar con una actitud de lo más cool. Pronto, Dead estaba arrodillado frente a Noah, presentándose como el gobernador general de Holjur. Recitó todo el discurso formal que todos hacen mientras le lamen las botas a la realeza, pero Noah le dijo que se saltara esa parte y tomara asiento. Una vez sentados, Noah comentó que ya se habían conocido antes, y Dead lo afirmó, diciendo que había venido a saludarlo hacía unos 18 meses, cuando el propio emperador lo nombró gobernador de Holjoy. Noah le preguntó cómo iba su trabajo actualmente, especialmente porque hubo una gran inundación en Holjoy, y Dead era quien tenía que gestionar las cosas después. La expresión sombría en el rostro de Dead le dio a Noah su respuesta, y supo que las cosas no andaban bien. Holjoy es una de las principales zonas productoras de grano del imperio, pero es bastante vulnerable a las inundaciones, como los mensajes directos de cualquier chica guapa en redes sociales siempre inundados. Por eso el emperador nombró a Dead como su gobernador, porque él venía de la tierra de los magos de agua, y todos pensaron que sería capaz de hacer algo con la situación de las inundaciones. Noah decidió conocer los problemas que enfrentaba antes de juzgarlo y le preguntó cuál era el inconveniente. Dead respondió que no tenían fondos, y sin dinero no se podía hacer nada. Noah no podía creerlo porque era una orden imperial emitir fondos para reconstruir Holjoy, y Dead replicó que el Ministerio del Interior estaba reteniendo sus fondos, y siempre ponían alguna excusa cada vez que intentaba retirarlos. Noah comprendió toda la situación al instante y le dijo a Dead que lo siguiera a la casa del ministro de Finanzas Maverick, quien estaba ocupado dándose un festín con un jugoso bistec para desayunar. El ministro seguía atiborrándose, con la boca arrugada, mientras preguntaba qué traía a un príncipe a verlo. Y Noah fue directo al grano. Le preguntó al viejo sinvergüenza por qué no le daba a Dead el dinero que necesitaba para reconstruir Holjoy, y Maverick dijo que tenía una buena razón para ello. Noah le advirtió que si decía que un niño no entendería la razón, se lo haría comer por donde le quepa. Y el viejo gordinflón se molestó, pero como no podía replicarle a un príncipe, accedió a explicar sus razones, diciendo que Holjoy había sufrido graves inundaciones, así que el emperador, en su infinita gracia, los eximió de pagar impuestos por ese año. Dijo que deberían usar el dinero que ahorraron al no pagar impuestos para reconstruir, y Noah, sin pensarlo 2 veces, le cantó las 40 al ministro por su descaro. Le recordó que el emperador canceló los impuestos porque la gente de Holjoy no tenía dinero para pagarlos.
Le preguntó a Maverick cómo se atrevía a hablar como si la gente de Holdjoy tuviera dinero, y luego le inquirió si lo estaba subestimando por ser un niño. Maverick tartamudeó al escuchar esto y decidió cambiar su versión de los hechos. Dijo que el Ministerio de Finanzas no podía destinar dinero para reconstruir Holdjoy en ese momento, porque estaban construyendo un retiro de verano para el emperador. Intentó convencer a Noah de que, dado que el emperador lo usaría, debía ser grandioso, y estaban construyendo una ciudad entera alrededor para darle el nivel de lujo que merecía. Dead pensó que todas las esperanzas estaban perdidas, porque no podían decir nada cuando el nombre del emperador se involucraba, pero olvidó que Noah era, literalmente, el hijo del emperador. Le ordenó al viejo sinvergüenza que dejara de decir tonterías, porque estaba faltando el respeto al emperador al afirmar que quería una lujosa villa de verano mientras su gente luchaba por sobrevivir. Maverick sabía que si se demostraba que había mentido sobre el emperador, toda su familia sería eliminada junto con él, e inmediatamente cayó de rodillas, diciéndole a Noah que estaba malinterpretando la situación. Prometió que distribuiría los fondos a Holdjoy de inmediato y ordenó a sus sirvientes que se pusieran manos a la obra con urgencia. Noah volvió a tomar su té con calma tras ganar el duelo de ingenio contra Maverick, y Dead quedó realmente impresionado por sus habilidades de negociación. Comenzó a adular a Noah, diciendo que tenía habilidades brillantes y que había captado las contradicciones de un mentiroso experimentado con facilidad. Se disculpó por intentar usarlo para obtener fondos, y se postró en el suelo, suplicando. Noah también se dio cuenta de que Dead solo intentaba usar su influencia como príncipe para presionar al ministro y conseguir el dinero, pero no le importó, porque de todos modos habría ayudado a su gente. Tras conseguir los fondos, Dead partió de inmediato para reconstruir su territorio, y justo entonces un mensajero llegó del palacio diciendo que el emperador había convocado a Noah con urgencia. Noah no perdió el tiempo en regresar al palacio y saludó a su padre, quien alimentaba palomas para relajar su mente. El emperador comenzó la conversación elogiando a Noah por haber derrotado por completo al codicioso ministro de Finanzas con su ingenio, y Noah quedó estupefacto de que su padre supiera cosas que acababan de suceder. Sus dudas eran tan evidentes que el emperador ya las adivinó, y le dijo a su hijo que la información es el arma más grande que puede tener, y que necesita mantenerla siempre afilada. Noah asimiló ese consejo, y luego dijo que solo hizo lo natural al someter al ministro de Finanzas. El emperador respondió que hacer lo correcto no es fácil para la mayoría de la gente, porque se dejan llevar por la adulación y pierden el rumbo de lo que está bien. Se giró y le dio a Noah una palmadita en la cabeza, diciendo que ya era mejor que la mayoría de la gente en el mundo a la edad de 6 años. Luego le pidió a Noah que se levantara y elogió su habilidad para dominar la legendaria espada Leviatán, cuya oscura historia aterroriza a cualquiera que intente empuñarla. Noah se dio cuenta de lo peligrosa que era la espada después de ver numerosos ejemplos, y luego su padre le dijo que también debería aprender las técnicas para manejar su arma correctamente. Para ese propósito le había conseguido un instructor de esgrima. Inmediatamente, un experimentado caballero llamado Damián se arrodilló ante el emperador y Noah. El emperador lo presentó como el mejor espadachín del imperio y le pidió a Noah que aprendiera bien de él. Damián solicitó de inmediato el permiso del emperador para un combate con el príncipe, pues quería ver su habilidad y potencial en bruto antes de aceptarlo como alumno. El emperador le concedió el permiso y Noah se dio cuenta de que su padre confiaba plenamente en Damián. Damián desenvainó su enorme espada y le dijo a Noah que lo atacara como quisiera. Noah adoptó su postura, pero entonces su espada comenzó a comportarse de forma extraña. Intentó someterla y atacó a Damián, quien quedó impresionado por su primer golpe. Noah sintió las memorias de los antiguos usuarios de Leviatán fluyendo en su mente, y usó esos recuerdos para desarmar a Damián en pocos golpes. El caballero aceptó la derrota y le dijo al emperador que no podía enseñarle nada a Noah, ya que su técnica ya estaba a la altura de un maestro espadachín. El emperador rió con orgullo al escuchar esto, y decidió recompensar la habilidad de Noah nombrándolo juez principal del examen de selección de caballeros de este año. Noah aceptó con gusto la responsabilidad, porque sabía que todos los guerreros más hábiles del imperio participaban en dicho examen. Porque el ganador podía ascender al rango de nobleza. Sabía que el primer trabajo del vencedor era convertirse en subordinado del juez principal, y sentía que podría volverse aún más fuerte con un guerrero formidable bajo su mando. El emperador le preguntó entonces a Noah si quería celebrar el examen en modo eliminación o en formato de liga. Sin embargo, en lugar de darle una respuesta, Noah hizo una petición bastante sorprendente. Quería omitir la ronda preliminar regional y, en su lugar, celebrar todo el examen en la capital, para poder juzgar él mismo a todos los guerreros y asegurarse de que ningún talento fuera eliminado por razones injustas. El emperador le dijo que hiciera lo que quisiera, y con eso Noah regresó a casa. Habló con Zoe sobre el examen de selección de caballeros y le preguntó si también había un candidato en su aldea. Ella afirmó, diciendo que enviaban al mismo tipo al examen cada año. Con la esperanza de que trajera gloria a su aldea, Noah le dijo que este año no había preliminares, así que podían enviar a más chicos.
pero el talento no era el problema. Zoe le dijo tímidamente a Noah que solo enviaban a uno porque era todo lo que podían permitirse, incluso después de hacer una colecta para el muchacho. Dijo que todo era carísimo en la capital, desde las comidas hasta el alojamiento, y nadie tenía dinero para eso. Noah decidió resolver ese problema también, declarando que cubriría los gastos de todos los participantes para que ningún guerrero talentoso perdiera antes siquiera de luchar. Inmediatamente convocó a Dylan y le dijo que comprara todas las casas vacías de la capital, y si eso no era suficiente para alojar a todos los participantes, le ordenó construir algunos dormitorios. En cuanto al tema de la comida, Noah le dijo al mayordomo que hablara con todos los comerciantes con los que tenían conexiones. Y él personalmente fue a hablar con Alan sobre el asunto también. Alan le dio un presupuesto, pero Noah pudo notar que le había hecho un descuento enorme que le dejaría pérdidas. Le preguntó la razón detrás de eso, y Alan, muy cortésmente, dijo que no podían rechazar una petición del 13º príncipe. Ese tipo de adulación no iba a funcionar con Noah, y él afirmó que ningún comerciante regala su dinero sin una buena razón. Alan se sorprendió de que Noah captara sus motivos ocultos, y le dijo que había un examen para seleccionar sirvientes para el Palacio Real que se celebraba a la misma escala que el examen de selección de caballeros. Afirmó que quería saber qué tipo de personas eran seleccionadas allí, y Noah se familiarizó de inmediato con su juego. Se dio cuenta de que Alan quería colocar a una chica en el palacio para que le diera cualquier información nueva que circulara allí. Además, si el rey se convertía en el padrino de la chica, Alan podría obtener muchísimas ganancias. Alan se puso nervioso de repente y le dijo a Noah que su petición no estaba relacionada con este asunto, porque ya había enviado un regalo a su mansión para el tema del examen de selección de sirvientes. Noah quedó impresionado de que Alan supiera cómo complacer a la gente y decidió apoyarlo. Dijo que si era una chica que él aprobaba, sin duda la recomendaría para trabajar en el palacio. Alan estaba súper emocionado al escuchar esto, pero Noah le dijo que se moderara porque las chicas debían satisfacer plenamente sus exigencias. Alan aceptó encantado su condición y le hizo una señal a Cindy, diciendo que seleccionaría a una chica que cumpliera todas sus exigencias. Luego se arrodilló ante Noah, expresando su profunda gratitud porque un príncipe honrara a un humilde comerciante como él con su amabilidad y aguda observación, y que le gustaría añadir el blasón del 13º príncipe a sus tiendas para demostrarle su lealtad. Noah se alegró de escuchar eso, pero le advirtió a Alan que no perdonaría ningún tipo de traición. Noah regresó a casa con eso y descubrió que sus estadísticas habían aumentado después de tomar a Alan como subordinado. Pero de repente notó que una de sus estadísticas disminuía, y el rango SS en su atributo de agua se convirtió en un simple rango S. Noah se preocupó de que algo pudiera haber sucedido en su territorio de Almiria, y le dijo a Zoe que se dirigiera de inmediato al palacio porque necesitaba reunirse con el emperador. Ella transmitió su orden al cochero, y Noah estuvo frente al emperador minutos después. Le dijo que algo malo había sucedido en Almiria, y el tono de la respuesta del emperador le hizo darse cuenta de que ya estaba al tanto. El emperador le dijo que solo tenía una corazonada de que algo andaba mal, pero aún no había pruebas. Justo entonces, un sirviente se acercó y le susurró algo al oído, confirmando sus sospechas. El emperador le dijo a Noah que había hecho un gran trabajo al darse cuenta de que algo andaba mal, porque había una rebelión en Almiria. Le preguntó a Noah cuán grande creía que era en ese momento, y al ver que solo una de sus habilidades había disminuido de valor, Noah dedujo que no era una rebelión de gran escala por ahora. El rey lo afirmó y dijo que habían detectado alrededor de 5.000 rebeldes en Almiria. Le preguntó a Noah si tenía algún plan para sofocar esa rebelión él mismo, y él dijo que no le sería posible porque era joven y no tenía experiencia en combate, y no sabía si los soldados le obedecerían sinceramente. Sugirió que el emperador enviara a otro príncipe para sofocar la rebelión, y el viejo se sorprendió por el enfoque tan racional de Noah ante este delicado asunto. Decidió apoyar su decisión y le preguntó si nominaría a alguien para acabar con los rebeldes. Noah sugirió que Henry sería la persona ideal para este trabajo, porque confiaba en su juicio. El emperador envió a Henry con Noah para la represión, y Henry le preguntó a Noah si estaba seguro de querer que otro se llevara la gloria, ya que el mérito en el campo de batalla le ayudaría en el futuro. Noah dijo que necesitaba experiencia para liderar a sus soldados, y no quería que murieran en vano por su liderazgo defectuoso. Justo entonces su espada reaccionó a cierta hostilidad, y Noah ordenó de inmediato que detuvieran el carruaje. Se dio cuenta de que algunos enemigos iban tras su vida, y decidió enfrentarlos de frente en lugar de depender de la ayuda de su hermano. Saltó del carruaje y las antorchas a lo largo del camino se apagaron. Al instante siguiente, pilares de agua brotaron del suelo para atacarlo por todos lados, pero Noah los bloqueó todos transformando a Leviatán en un escudo. Se dio cuenta de que los atacantes que usaban agua debían ser los rebeldes de Almiria, y los derribó de inmediato con su hábil manejo de la espada. Henry quedó impresionado por su crecimiento y dijo que habría sido bueno si hubieran podido interrogar a esos canallas. Noah le dijo que aún podían hacerlo porque no los había matado, solo los había noqueado con el aura de su espada.
Henry quedó una vez más impresionado por su hermano y luego dijo que había oído que los rebeldes tenían principalmente jinetes, así que no esperaba asesinos. Escuchar esa afirmación hizo que Noah se diera cuenta de que algo andaba mal, porque en Almiria no tenían buenos caballos de guerra. Al día siguiente fue a ver a Alan y le reveló el secreto de estado. Había una rebelión en Almiria. Le dio a Alan 10,000 monedas para que comprara todo el pienso para caballos del mercado de inmediato, porque ya había deducido que los rebeldes compraron los caballos de guerra a otros, pero el pienso tendrían que adquirirlo en los mercados cercanos. Si no pueden comprar, no tendrán suficiente forraje para sus caballos, ni siquiera saqueando a los civiles, y así se debilitarán mucho en batalla. Poco después, el emperador llama a Noah para decirle que puso a sus hombres a interrogar a los asesinos y lograron sacarles información útil. Los asesinos no buscaban matar a Noah, en cambio querían secuestrarlo y usarlo como moneda de cambio. Pero Noah le dice a su papi que cualquier asesino que suelte la sopa tan fácil seguramente está mintiendo. El emperador está orgulloso de que su hijo tenga más sentido común que su edad, pero le dice que no se preocupe, pues tiene un método para saber si alguien miente o no. A Noah no le interesa mucho el arte de la tortura, así que decide creer lo que dice el emperador. El emperador elogia a Noah por lidiar rápido con los rebeldes, pues si lo atrapaban, tendrían problemas. Además, le alegra que Noah ideara la estrategia de enfocarse en los caballos del ejército rebelde. Los ojos de Noah se abren de asombro, pues le dio la orden a Alan de comprar forraje hace minutos, y su padre ya lo sabe. El emperador sigue elogiando a Noah, diciendo que cualquiera habría pensado en la estrategia de hambruna, y el príncipe heredero Albert quería, de hecho, matar de hambre a los rebeldes para darles un escarmiento. Sin embargo, Noah decidió enfocarse en sus caballos para reducir su fuerza, y usó su propio dinero para ello. El emperador le da una palmada en el hombro, diciéndole que tiene grandes ideas y el valor para actuar rápido. Noah siente que un nuevo fetiche despierta en él tras ser elogiado por papi, y entonces el emperador decide recompensarlo por su brillante ingenio. Le permite a Noah añadir una espada a su escudo, lo cual es una recompensa mayor de lo que imaginas. En una nación de guerreros, nadie puede añadir una espada a su escudo sin permiso del emperador, y si lo hacen, podrían ser ejecutados. Mientras tanto, obtener la aprobación del emperador para incluir una bandera en el escudo es un gran honor para cualquiera, y Noah se esfuerza por ocultar su emoción al recibir esta gran recompensa. Un poco más tarde ese día, Alan viene a visitar a Noah, quien camina hacia él con pasitos de bebé y tarda un par de minutos en alcanzarlo. Noah dice que llegó temprano y Alan responde que conoce todos los tipos de forraje que se venden en el mercado y también las rutas por las que se transporta, así que comprarlo todo no será difícil. Sin embargo, le preocupa que Carfun, el líder rebelde, sea un hombre despiadado que no se detendrá ante nada para lograr su objetivo. Le advierte a Noah que tenga cuidado al tratar con él. Cuando una sirvienta llega para decirle que hay un hombre herido en su puerta, Noah decide ver qué pasa y encuentra a un caballero gravemente herido, quien se arrodilla ante él y dice que una rebelión ha comenzado en Almiria. Afirma que su superior también está involucrado en la rebelión, pero él no lo siguió y en cambio vino aquí a informar. Alan piensa que el caballero arriesgó su vida por nada, pues ya saben de la rebelión. Pero Noah agradece al caballero y ordena a su sirvienta que cure sus heridas. Empieza a alejarse, pero luego se da la vuelta y ordena darle al caballero $1,000 de recompensa. Alan lo sigue preguntando por qué quema su dinero recompensando al caballero por información que ya tenían. Noah responde que no recompensa al caballero por su información, sino por su lealtad y valentía. Más tarde esa noche, Zoe entra a la oficina de Noah, luciendo extremadamente angustiada. Se desploma al suelo antes de decir nada, y Noah le pregunta qué le pasa. Zoe primero le ofrece una bolsa con $500 y luego una pequeña botella. Dice que un hombre desconocido le ofreció esta recompensa para que él bebiera la medicina para dormir y luego lo entregara a ellos. Noah se da cuenta de que los rebeldes lo quieren a toda costa y están más desesperados que las mamás solteras de mi zona que publican sus anuncios en todas las webs. Le pregunta a Zoe por qué le trajo la botella y ella empieza a llorar. Ella afirma que los hombres le dijeron que la matarían si no drogaba a Noah, pero ella jamás podría traicionarlo. Noah camina en silencio hacia su escritorio y escribe un cheque de $5,000 para Zoe, diciéndole que esta es su recompensa por no vender su lealtad tan barata. A Zoe le da vueltas la cabeza con esa cantidad y dice que no puede aceptarla, pero Noah le dice que sea buena chica y tome la recompensa. Ella empieza a llorar y a agradecerle, pero Noah dice que necesita que haga algo por él. Le dice que va a beber la medicina y desmayarse, y luego ella lo llevará a los hombres que la contactaron. Le dice que huya tan pronto como lo entregue para que no la silencien.
Zoe está aterrorizada con la idea, pero Noah ha tomado la decisión de encontrarse con los desesperados rebeldes. Unas horas después se despierta en medio de la nada y escucha a los secuestradores hablar de cómo matarlo es el último recurso, y que deben mantenerlo a salvo según las órdenes de Carfun. Noah deja que la droga se disipe por completo antes de evaluar su situación, y descubre que tiene las manos y piernas atadas. Sin embargo, los rebeldes serían pésimos en buscar y destruir, porque no se dieron cuenta de que Noah escondía a Leviatán dentro de su oreja en lugar de su trasero esta vez. La saca y la devuelve a su tamaño normal antes de usar su anillo mágico para crear una hoja de agua y cortar la cuerda que lo ataba. Luego, decide ver qué le pasó a través de los recuerdos de su espada. Se ve a sí mismo sentado inconsciente en su oficina y a Zoe huyendo mientras los rebeldes lo rodean. Decidieron ignorarla porque sacar a Noah de su mansión era la máxima prioridad y lo llevaron a un carruaje abierto. Con el resumen completo, Noah se prepara para lidiar con los rebeldes que están tomando un descanso alrededor de una fogata. El líder del grupo se enfada con quien ató los nudos y entonces Noah salta con su espada. Los bandidos lo subestiman y le dicen que se rinda amablemente porque su hermano no está aquí para protegerlo esta vez. Uno de ellos saca su espada para golpear a Noah y recapturarlo, pero no puede dar ni un paso antes de que Noah lo ataque y le abra todas las venas y arterias del cuello. Mientras el primer rebelde muere, los demás se intimidan y Noah dice que quería obtener información, pero todos aquí son idiotas que ni siquiera saben que no fue Henry quien derrotó a los asesinos. Los rebeldes se preparan para luchar, pero Noah los derrota a todos sin esfuerzo. Justo entonces ve a Zoe liderando un grupo de caballeros hacia él y le pregunta ¿qué hace aquí? Zoe le dice que se preocupó por él y trajo a los caballeros para salvarlo. Pero no había necesidad, pues todos los rebeldes ya están derrotados. Noah llama al capitán de los caballeros y le dice que se lleve a los rebeldes. Uno de ellos deja caer una daga de aspecto extraño y un caballero está a punto de recogerla, pero Noah siente que algo anda mal y le dice que se detenga de inmediato. Ordena a todos que retrocedan mientras se acerca a la daga que emite una fuerte energía maldita que él puede sentir gracias a su dominio sobre Leviatán. Recuerda vagamente a los rebeldes hablando de la daga maldita que usarían para matarlos si las cosas salían mal. Puede sentir el odio del hombre que puso la maldición en la daga, y por un breve momento también ve su rostro. Noah lo reconoce de inmediato como el líder de los rebeldes y decide tratar con él personalmente. Habla con Leviatán preguntándole si puede ayudarlo a ejecutar su plan, porque sería bastante fácil para una espada legendaria de elemento agua como ella. Leviatán brilla para dar una respuesta positiva y Noah canaliza su energía maldita para disparar un chorro de agua maldita hacia el cielo. El chorro maldito sube alto sobre las nubes y atraviesa medio imperio, alcanzando a Carfun y golpeándolo. Al día siguiente, el emperador convoca a Noah de nuevo y se arrodilla a su altura para palmearle los hombros por la extraordinaria hazaña que acaba de lograr. Recibió el informe de que el líder rebelde fue hallado muerto con un agujero justo en medio de la frente, creado por un chorro de agua, y sabe que nadie más que Noah pudo haberlo hecho. Noah afirma, diciendo que usó el odio de la daga maldita para fijar al líder rebelde y luego le hizo un headshot sin mira desde cientos de millas de distancia. Una vez que los rebeldes pierden a su líder, es tarea fácil para Henry suprimirlos, y pronto todos los implicados son arrestados. Se convoca una gran asamblea para decidir su castigo, y el emperador ordena que los culpables sean descuartizados. Y bueno, puedes buscar lo que significa en Google. Todos están contentos con el castigo a los rebeldes, pero entonces Noah da un paso al frente y se arrodilla respetuosamente ante el emperador, diciéndole que no debería hacer eso. Todos se quedan boquiabiertos al oír eso, especialmente el emperador, quien pregunta qué quiere decir. Noah dice que todos deben ser castigados según la ley, y no hay mención de ejecutar a nadie descuartizándolo. Los líderes rebeldes deben ser partidos por la mitad, y el resto de la gente enviada al Gulag según la ley, y Noah insiste en que deben seguirla. El emperador pregunta cómo puede rechazar la forma más brutal de morir para quienes se rebelaron en su territorio. Y Noah simplemente responde que si el emperador rompe la ley, tendrá un efecto negativo en su reputación y en el pueblo. Todos se quedan sin palabras al oír esto, pero el emperador decide seguir lo que Noah quiere. Dice que seguirán la ley, pero luego añade que quiere que los criminales reciban el castigo máximo que la ley permite, sin piedad alguna. Noah no tiene problema con eso, y el emperador ordena al primer ministro asegurarse de que se cumpla la ley al castigar a los rebeldes. Toda la corte empieza a alabar a Noah por enfrentarse al emperador con tanta audacia y corregir su error, y comienzan a verlo como una futura leyenda. Incluso el emperador está orgulloso de que Noah se le haya plantado, y decide recompensarlo por evitar que rompiera la ley. Piensa un rato y luego decide recompensar a Noah con un título. El emperador afirma que, si bien cualquiera de sus hijos puede enfrentársele, es diferente si lo hacen por la razón correcta. Noah hizo justo eso y demostró lo inteligente y valiente que era ante toda la corte. Por eso, el emperador le otorga el título de príncipe sabio, y el cambio se refleja de inmediato en la ventana de estado de Noah.
El emperador incluso llega a decir que si Noah hubiera nacido hace una década, habría sido aún mejor, pero no dice claramente que habría sido un contendiente al trono. La corte de repente empieza a vitorear a Noah al escuchar esa declaración, y luego el emperador le pregunta sobre los preparativos para el próximo examen de selección de caballeros. Noah pide permiso para compartir sus planes más tarde, y el emperador asiente. Después de que terminan los procedimientos de la corte, van a una zona con fuente, donde Noah empieza a tomar té mientras 4 sirvientes lo rodean con cubos de agua en la mano. A la señal de Noah, intentan salpicarlo y mojarlo, pero Noah simplemente usa el escudo de su anillo para detener sus ataques. El emperador no entiende qué significa eso, así que Noah le dice que pedirá a todos los participantes que lo ataquen así y juzgará su habilidad según lo cerca que llegue su ataque a él. El emperador está impresionado por esta forma innovadora, pero cree que hay riesgos involucrados en este método. Noah declara con confianza que se encargará de cualquiera lo suficientemente fuerte como para romper sus defensas, y el emperador queda una vez más impresionado por él. Más tarde esa noche, el emperador va a la sala del trono con el primer ministro, quien piensa que su comentario de que las cosas serían diferentes si Noah hubiera nacido antes fue innecesario frente a la multitud. El emperador solo se ríe, diciendo que lo decía en serio, porque Noah es realmente especial. Sin embargo, también está un poco preocupado por el tremendo poder de Leviatán. A pesar de que su verdadero poder aún está sellado, ordena a su sirviente que traiga un tesoro especial, pensando que se dice que el verdadero sello de Leviatán nunca debe romperse. Pero quizás Noah pueda controlar todo el poder de la espada legendaria. Unos días después, el examen de selección de caballeros comienza en todo su esplendor y participantes de todo el país vienen a mostrar su habilidad. Toda la población de la capital también está allí para presenciar el examen de selección, porque es como el Super Bowl para ellos, y muchos han apostado los ahorros de toda su vida por sus guerreros favoritos. Un participante, que parece una forma si hubiera estado empapado en agua toda la noche, avanza para demostrar su valía. Tan pronto como llega a la arena, se arrodilla ante Noah, quien está bebiendo té sin preocuparse por nada en el mundo. El guerrero desenvaina su espada y la balancea para calentar sus muñecas, y luego ataca a Noah. Sin embargo, Noah activa de inmediato los escudos de su anillo, bloqueando el ataque del participante. Sigue intentando cambiar ángulos para asestarle un golpe, pero el escudo se ajusta en consecuencia, y el hombre no logra hacer nada. Después de un par de golpes, su espada se parte por la mitad, y los árbitros cancelan la prueba. Con eso, otro guerrero no logra superar las defensas impenetrables de Noah, y la multitud se pregunta si alguien podrá realmente alcanzar al príncipe sabio, quien podría morir de tanto té antes de que alguien llegue a él. El emperador también observa la prueba desde lejos con su asistente personal, quien le dice que la gente está mucho más emocionada con el examen de selección de caballeros de este año en comparación con otros años. Dice que esto debe ser porque un príncipe está asumiendo riesgos personalmente para juzgar a los guerreros, pero al emperador no le importan esas nimiedades. Dice que lo único que importa es la selección de guerreros capaces, y está emocionado de ver qué tipo de personas preseleccionará Noah. Poco después es el turno de un mago, y este desata una poderosa ráfaga de fuego hacia Noah. La multitud enmudece al ver su aterrador ataque, pero cuando el mago se cansa, Noah emerge ileso porque usó una barrera mágica para protegerse. El participante cae de rodillas mientras la multitud vitorea a su príncipe. Noah se siente un poco decepcionado porque ya es de noche y ha bebido más té que una familia británica en un año, pero no hubo ningún participante destacable. Justo entonces, el árbitro anuncia que es el turno del último participante del día, y una rubia malota de ojos rojos sube a la arena. Se ve ansiosa y sin aliento, pero en el momento en que desenvaina su espada y toma su postura, algo en su actitud cambia. Se lanza a atacar a Noah, quien invoca su escudo de inmediato, y para variar, el ataque de la chica atraviesa su escudo. Ella aún no ha terminado, y empieza a empujar con fuerza hasta que el escudo de Noah se rompe y su espada lo golpea en el pecho. La multitud jadea ruidosamente al ver a su príncipe herido, y los caballeros detienen a la chica de inmediato. Creen que al herir a un príncipe será severamente castigada, pero Noah se levanta y les dice que dejen a la chica, quien se presenta como Shirley Grant. Noah le dice que ha aprobado, y todos quedan atónitos al oír esto, especialmente Shirley, que no puede creer que el príncipe la perdone a pesar de haberlo apuñalado. Más tarde, Noah llama a Shirley a su habitación y le dice que su armadura se ve muy bien. Ella le agradece y dice que ha sido transmitida en su familia por generaciones. No puede controlar su curiosidad y le pregunta a Noah qué quiso decir cuando dijo que había pasado la prueba, porque en cambio debería estar repartiendo castigos. Noah le dice que no es culpable de herir a un noble porque él mismo lo estaba pidiendo. Le ordena que lo ataque de nuevo con el mismo movimiento y Shirley se pregunta si le hirió algún nervio que ha vuelto tonto al príncipe. Sin embargo, él le dice que si es una caballero debe obedecer la orden de su amo, y ella se levanta de inmediato y toma su postura. Se lanza hacia Noah con el mismo ataque que usó antes y él invoca su escudo para bloquearlo.
Esta vez, el ataque de Shirley no puede perforar su escudo, sin importar cuánta fuerza use, y Noah la empuja casualmente hacia atrás mientras retrae el escudo. Le dice que si hubiera querido, podría haber usado este escudo durante la prueba, y eso habría bloqueado su ataque, lo que significa que podría haber evitado ser herido si lo deseaba. Noah le dice a Shirley que el deber de un caballero es seguir las órdenes de su señor, y él quería ver si alguien tenía la fuerza y el valor para seguir su única orden, que era atacarlo con toda su fuerza. No le sirve un caballero que se contenga por miedo, y como Shirley obedeció la orden de atacarlo incluso después de haberlo herido una vez, ha descubierto que ella tiene lo necesario para ser su caballero. Shirley está totalmente conmovida por su determinación y lógica, e inmediatamente se arrodilla, jurando su lealtad eterna a Noah por el resto de su vida. Él se alegra de oír eso, porque aunque este tipo de juramento no se considera oficial, sigue significando mucho viniendo de un caballero de carácter. Justo entonces, Zoe llega con el doctor, quien comienza a examinar la herida de Noah. Dice que es solo un rasguño y la cura de inmediato, lo que sorprende a Shirley. Ella comenta que no tienen doctores en su aldea, así que nunca ha visto a nadie curar un corte con una técnica médica adecuada. Noah siente curiosidad y pregunta cómo se tratan las personas que no pueden pagar un médico, y Shirley responde que le piden al anciano de la aldea que rece por ellos o que ejerciten sus enfermedades. El doctor Calvo comenta que es bastante común entre la gente pobre e inculta, y Noah le pregunta si la forma más rápida de ser médico es empezando como aprendiz de un médico de verdad. El doctor afirma y Noah le da a Shirley su primer trabajo de inmediato. Le pide que traiga a la gente más inteligente y trabajadora de su aldea, y luego le pide al doctor que los tome como sus aprendices. El doctor acepta sin dudar, pero Shirley está asombrada por el gesto de Noah. Se inclina para agradecerle, y Noah le dice que aprenda las etiquetas adecuadas de los caballeros, porque ningún caballero se inclina así. A la mañana siguiente, Shirley se despierta en la habitación asignada en la mansión de Noah, y nos da a todos una sesión de prepárense conmigo antes de ir a trabajar. Se encuentra con Zoe en el camino, quien le pregunta si durmió bien. Y Shirley dice que, aunque la habitación era bastante agradable, no pudo dormir mucho. Empiezan a charlar mientras caminan juntas y pronto se encuentran con unas sirvientas que están chismorreando y riéndose en lugar de trabajar. Zoe les pregunta qué hacen y las sirvientas responden que están disfrutando de su pasatiempo favorito, adivinar con qué tipo de chica se casará Noah. Shirley se sorprende al oír esto y les recuerda que Noah solo tiene 6 años ahora mismo. Pero las sirvientas le dicen que la mayoría de los príncipes se han casado antes de los 15 años en su imperio. Creen que Noah es el soltero más codiciado del imperio ahora mismo y hay muchas cafeterías abiertas cerca de su mansión, porque muchas chicas vienen a echarle un vistazo cada día. Las sirvientas dicen que todos aman a Noah, incluida Zoe, quien se pone tímida al oír esto. Las sirvientas empiezan a acorralarla, diciendo que incluso ha empezado a aprender magia recientemente para impresionar a Noah. Y ella tartamudea al responder que solo quiere ser útil para su amo. Se aleja a toda prisa con eso, y mientras las sirvientas la llaman adorable, Shirley solo puede mirarla fijamente. Más tarde va a la oficina de Noah mientras él recibe un informe de un caballero experimentado sobre el examen. El capitán comenta que todos los nuevos caballeros que Noé eligió son excelentes, y sus capitanes de escuadrón están muy agradecidos. Noé firma los documentos y le dice al caballero que no habría sido posible sin la ayuda de hombres dedicados como él. Noé le pide a Shirley que despida al caballero, y ella se arrodilla ante él justo cuando se va. El caballero se sorprende y le dice que esa formalidad es innecesaria, ya que ambos tienen el mismo rango. De repente se da cuenta de que Noé envió a la chica con él para aprender sobre la etiqueta caballeresca, y le aconseja que se quede con el príncipe, pues no encontrará un maestro mejor. Poco después, Noé organiza una fiesta donde Ollie actúa y cautiva a todos con sus canciones. Alan y Cindy se arrodillan ante él y le agradecen la invitación. Noé responde que organizó la fiesta especialmente para agradecerles su ayuda en el éxito del examen de selección de caballeros. Les dice que todos los presentes son mercaderes con fuertes lazos con él, y Alan decide establecer valiosas conexiones. En ese momento, Zoe llega con una carta para Noé, y se siente un poco incómoda al dársela porque no tiene el nombre del remitente. Noé deja la fiesta con Shirley y Zoe para abrir la carta. Zoe dice que la persona que entregó la carta la soltó y huyó en cuanto vio a los guardias, lo que hace que todos sospechen. Shirley le dice que podría ser peligroso, así que ella debería abrirla. Pero Noé consulta con Leviatán y descubre que la carta es segura. Contiene información ultrasecreta. Los rebeldes restantes están tramando algo, y Noé se da cuenta de quién desenterró esta información para él. Está seguro de que el caballero que arriesgó su vida antes para advertirle sobre la rebelión debe seguir en su misión. Zoe y Shirley están impresionadas por su lealtad y dedicación. Noé, sin embargo, piensa que el caballero es más tonto que valiente. Como ser espía no es fácil sin el entrenamiento adecuado, contacta de inmediato a Henry para que se encargue del asunto y detenga al caballero.
pero al recibir la respuesta de su hermano mayor, Noé se siente abrumado por la culpa, pues sus peores temores se hicieron realidad. El aspirante a espía fue capturado y torturado por los rebeldes, pero se negó a hablar. Por suerte, los hombres de Henry lo sacaron de peligro antes de que perdiera la vida, pero sigue en estado crítico. Noé piensa que todo esto es su culpa, pues si tuviera una fuerte red de inteligencia, el caballero no habría tenido que arriesgar su vida. Inmediatamente envía a Zoe a organizar la mejor atención médica para el caballero, porque no puede dejar morir a un hombre tan leal. Al día siguiente, Noé va al mercado y lleva a Shirley como su guardia. Ella se distrae constantemente con las tiendas, pues cosas así no existen en su pequeña aldea. Noé le recuerda que debe estar alerta, ya que está de servicio, y Shirley se esfuerza por ignorar las distracciones. Le pregunta a Noé si está allí para comprar algo, y él responde que quiere un regalo para Henry, ya que le ayudó a rescatar al caballero. Noé va a una elegante tienda de regalos y le pide al mercader un artículo digno de un príncipe. El mercader saca de inmediato joyas raras y otros objetos valiosos que dejan a Shirley boquiabierta, pero a Noé no le interesa nada de eso. Nota un objeto cubierto con un paño y le pide al tendero que se lo muestre. El mercader retira de inmediato el paño para revelar una hermosa estatua de cristal de la diosa. Noé queda encantado por su belleza y le pregunta al mercader si es posible hacer un diseño tan intrincado con vidrio. El mercader responde que esta estatua es obra de un artesano legendario que murió hace mucho tiempo. El arte de hacer esculturas de vidrio tan detalladas desapareció con él, y ahora mismo solo quedan 2 estatuas así en el mundo. Noé compra la estatua al instante para Henry y le da al mercader $10,000 más una bonificación por traerle un artículo tan asombroso. Justo entonces, el octavo príncipe Oscar también llega y se sorprende bastante al ver a Noé allí. Dice que está aquí para encontrar algo interesante cuando, de repente, sus ojos se posan en la estatua de cristal. Reconoce de inmediato la estatua y a su creador, diciendo que nunca esperó que el mercader encontrara la segunda. Noé le pregunta si sabe dónde está la primera estatua, y Oscar responde que él la tiene. Tan pronto como Noé escucha esto, agarra la estatua y la estrella contra el suelo, dejando a todos boquiabiertos. Noé le dice al mercader que se relaje, que seguirá recibiendo su pago y algo de dinero extra para cubrir los gastos de limpieza. Dice que hay una gran diferencia entre tener 2 copias de una obra de arte y ser la única pieza existente, y eso es lo que busca. Le dice al mercader que difunda la noticia de que la segunda estatua de la diosa que encontró se rompió, y ahora solo queda una en el mundo. Esto aumentará enormemente el valor de la estatua de Oscar. Y el octavo príncipe queda asombrado por la brillantez de Noé. Poco después, Noé se dirige a casa y Shirley comenta que, desde que empezó a servirle, no deja de llevarse una sorpresa tras otra. Ella afirma que no entiende por qué Noé destrozó esa estatua de valor incalculable, y él responde que era solo un objeto, y los objetos nunca pueden ser un verdadero tesoro. Noé dice que el verdadero tesoro son los amigos que hacemos en el camino, y también las personas dispuestas a arriesgar sus vidas por él. Eso es especialmente cierto en su caso, porque sus estadísticas aumentan según su relación con la gente que le rodea, y hacerle un gran favor a Oscar le dio un impulso significativo. Shirley se asombra de su ideología, y entonces Noé le dice que ella también es parte de su tesoro. La vida de Noé como príncipe genio continúa, y 6 años pasan en un abrir y cerrar de ojos, y el príncipe de 12 años está listo para nuevos desafíos y oportunidades. Noé se sienta solo en la mesa del desayuno mientras Zoe le sirve, pero su atención está en la nueva criada, Gigi, que mira por la ventana. Noé le pregunta si algo le molesta, y ella responde que la cola de gente trayendo sus regalos de cumpleaños sigue en pleno apogeo incluso después de 3 días. Noé entiende por qué esto ha dejado a su nueva criada tan perpleja, y Zoe le dice que el año pasado los regalos siguieron llegando durante una semana entera. Gigi se asusta al oír eso, y Noé explica que no puede simplemente recibir los regalos y listo. Tiene que hacer una lista cuidadosa de cada obsequio y su remitente, lo cual no es tarea fácil. Por eso tiene a una de sus criadas más confiables, Evelyn, encargada de la tarea, y él puede tomárselo con calma gracias a ella. Después de desayunar, Noé se dirige al cuartel general del Ministerio de Asuntos Militares, ya que el emperador lo asignó personalmente para trabajar allí. Llega a la sala del ministro de Asuntos Militares, que no es otro que el cuarto príncipe Henry. Henry y un caballero dan la bienvenida a Noé antes de ir al grano. Henry dice que han recibido una orden imperial para enviar un ejército bajo el mando del capitán de caballeros Rías a sofocar una rebelión en el sur de su imperio. Los bárbaros que se rebelan contra ellos son demasiado confiados y despiadados. Por eso planean aplastarlos con toda su fuerza, pero Henry quiere la opinión de Noé antes de tomar cualquier medida. Su plan tiene sentido para Noé, quien mira a Reyes, un subordinado directo de Henry y un caballero que ha demostrado su habilidad numerosas veces en el campo de batalla. Noé cree que pueden confiar en Reyes para el trabajo, pero antes de eso le hace una sola pregunta: ¿cuántos soldados lleva realmente consigo? El caballero empieza a sudar y duda en responder.
lo que altera a Henry, quien exige una explicación de inmediato. Rías cae al suelo y suplica una disculpa, pero Noé calma a Henry, diciendo que no es nada grave. Le recuerda a Henry que los generales en guerra reciben fondos de la corte imperial según el número de soldados que llevan, pero algunos incluyen mercaderes y otros ayudantes al hacer la lista para obtener más fondos que pueden embolsarse. Rías se disculpa de nuevo con Henry, quien está furioso por su táctica codiciosa, pero Noé les pide a ambos que se calmen un poco. Le dice a Rías que está en todo su derecho si quiere contratar a más gente para ayudar a su ejército y que puede quedarse con una pequeña parte de los fondos. Henry también se da cuenta de que si registran a no soldados, pueden presumir de tener un ejército más grande de lo que realmente tienen, lo que asustará a sus enemigos. Elogia a Noé por descubrir el desfalco de sus subordinados y cómo puede tener un impacto positivo en la guerra. Sin embargo, Noé le dice que no pueden usar este método para engañar a su enemigo esta vez, porque el emperador les ordenó una victoria impecable y no pueden arriesgarse. Le pregunta a Rías cuántos no soldados registró para la guerra, y el asustado caballero responde que añadió unos 2000. Noé le ordena que consiga rápidamente un número igual de soldados reales, y Rías no tiene más opción que aceptar su orden. Después de eso, Noé escribe una nota para el Ministerio de Finanzas y le dice a Rías que se la entregue. La nota le conseguirá fondos equivalentes a 2000 soldados para propósitos varios, y Rías puede quedarse con todo ese dinero. El capitán de caballeros no entiende por qué le dan dinero por ser corrupto, pero Noé le dice fríamente que, a cambio de este dinero extra, debe entregar una victoria perfecta. Henry está impresionado por cómo Noé usa todos los métodos posibles para motivar a sus subordinados, y mientras regresan a casa, le pregunta a su hermano pequeño si aún no ha experimentado la guerra. Noé asiente y mira sus estadísticas, que siguen en el nivel 1 porque nunca ha librado una batalla real. En el Imperio, la mayoría de los niños reales mueren jóvenes, y aunque las razones oficiales siempre son alguna enfermedad, la mayoría son asesinados por otros miembros de la realeza que quieren más poder. Por eso, todos los niños reales son considerados muy valiosos y nunca van a la guerra hasta que son adultos, excepto si el emperador lo ordena directamente. Henry le dice a Noé que ya tiene 12 años y debería adquirir algo de experiencia en combate real. Noé responde que se apresurará al campo de batalla en cuanto el emperador lo ordene, y Henry le dice que no tendrá mucha dificultad, ya que empuña una espada mágica legendaria. Justo entonces, el carruaje de Henry se detiene bruscamente cuando una chica corre delante de él. Ella suplica que alguien la salve, y pronto un grupo de niños también sale de los callejones oscuros. Detrás de ellos hay unos matones que quieren capturarlos y enviarlos a la isla Epstein. Agarran a las chicas e intentan llevárselas cuando Noé sale y les ordena que se detengan. Los matones no se dan cuenta con quién hablan y le dicen a Noé que vuelva a beber la leche de su mamá. Noé no se inmuta por sus insultos de poca monta y les pide su número de registro, porque el comercio de esclavos no registrado es ilegal en el imperio. Los matones recurren a la violencia al ser cuestionados, pero Noé invoca rápidamente a Leviatán y los ataca, dejándolos inconscientes sin matarlos. Todos quedan impresionados por su habilidad, aunque no lo reconocen realmente. Noé se acerca a los niños para consolarlos cuando de repente un anciano frágil sale de las sombras y los saluda. Declara abiertamente que es el cerebro detrás del tráfico de esclavos y advierte a Noé que no debe meterse con él porque cuenta con el respaldo del primer príncipe Gilbert. Noé se da cuenta de que el viejo bastardo debe ser uno de los socios de Epstein para ser tan astuto y audaz, y se pregunta cómo debería manejar la situación ahora. El anciano le dice que deje a las chicas y finja que no vio nada. Pero Noé no puede ceder en eso. Le pregunta a Henry si conoce a este tipo, y él niega haber visto alguna vez su cara de vómito. Noé dice que él tampoco sabe quién es, y justo cuando el anciano intenta explicarse, usa la energía maldita de Leviatán para dejarlo inconsciente. Noé declara en voz alta que incluso los canallas sin nombre afirman trabajar para el primer príncipe hoy en día. Dice que la gente común podría ser engañada por él, pero él y su hermano no serán embaucados. El público cree lo que dice Noé después de que un tipo lo identifica como el príncipe sabio. Noé luego ordena a los soldados que arrastren a estos hombres a la residencia del primer príncipe y le digan que estaban usando su nombre falsamente. Mientras tanto, decide llevar a los niños a su casa para consolarlos, como probablemente hizo MJ en su día. Henry está impresionado por la rapidez mental de Noé y explica que si los hombres realmente trabajaban para Gilbert, no podía matarlos, pero tampoco podía permitir que la gente viera a un príncipe presenciar el tráfico ilegal de esclavos y no hacer nada. Por eso los hizo pasar por impostores y los entregó a Gilbert, quien probablemente se deshará de ellos como pasivos. Más tarde, mientras Noé y Henry cenan, el mayordomo llega para dar noticias importantes.
Henry le pregunta qué pasó y Noé responde que un mensajero del primer príncipe Gilbert vino a entregar un mensaje sobre los matones que atraparon. Gilbert les agradeció por atrapar a los impostores que usaban su nombre y dijo que se preparaba para enviarlos a la corte para un castigo adecuado, pero que bebieron veneno y terminaron con sus vidas. Nadie sabe que eso es una patraña y que Gilbert silenció a esos tipos él mismo. Le pregunta a Henry si Gilbert realmente dirige una empresa de esclavos clandestina, y él afirma, diciendo que Gilbert vive una vida de lujo y derrocha dinero sin sentido. Así que debe tener algunos negocios ilegales en marcha. Noé no puede culpar a su hermano mayor por malgastar dinero, porque al ser el primer príncipe, es hijo de una concubina y nunca podrá convertirse en el próximo emperador. Noé piensa que el tráfico de esclavos y las propiedades privadas que posee son solo una tapadera para algo mucho más siniestro, y Henry se sorprende de lo rápido que su hermano de 12 años lo descubrió. Al día siguiente, Noé les dice a los niños que rescató, que movió algunos hilos y ahora son libres de volver a casa. Sin embargo, los niños no tienen un hogar al que regresar, porque fueron sus propias familias quienes los vendieron en primer lugar. Noé se da cuenta de que si vuelven, sus familias los venderán de nuevo, así que decide acogerlos. Ordena al mayordomo que les consiga habitaciones y trabajos, y si alguien quiere estudiar, que se encargue también de eso. La líder de las chicas se sorprende al oír esto y le pregunta a Noé si va a comprarlas. Él responde que no las está comprando y que son libres de dejarlo cuando quieran. Pero si van a quedarse con él, no tolerará ninguna traición. El mayordomo les dice que le den las gracias a Noé y luego se los lleva. Mientras los ve irse, Noé recuerda su filosofía de que las personas son tesoros, y eso le recuerda algo que había querido hacer desde hacía mucho tiempo. Llama a Evelyn a su oficina y ella comienza a informar que todos sus regalos de cumpleaños han sido recolectados. Noé responde que ya lo sabe y luego desliza un sobre hacia ella. Evelyn siente curiosidad y Noé le dice que está siendo despedida de su servicio para que pueda convertirse en una funcionaria del gobierno a cargo de una región en su territorio. Evelyn no sabe cómo reaccionar al ser ascendida de criada a alcaldesa, y Noé dice que es la más inteligente de sus criadas y que solo servirle es un desperdicio de su talento. Pero él le dice que si demuestra ser una buena administradora, la gente lo alabará por tener buen ojo para el talento. Le ordena que deje la mansión y trabaje para él, y eso fue todo lo que ella necesitaba oír. Poco después, Noé es convocado por el emperador, quien se enteró de cómo defendió el honor de Gilbert. Noé responde que todo eso fue solo una coincidencia, porque su único objetivo era rescatar a los niños y capturar a los criminales. Se da cuenta de que Gilbert informó del asunto al propio emperador para evitar cualquier repercusión y también para parecer inocente ante todos. El emperador luego dice que es lamentable que todavía tengan criminales tan sucios campando a sus anchas en este mundo. Le pregunta a Noé sobre el castigo para ellos y él dice que, según la ley, al cabecilla se le debe amputar el brazo derecho y todos los demás deben ser enviados a servir en el ejército en Afganistán. El emperador dice que Noé confrontó a los criminales abiertamente y los arrestó, pero si hubiera sido él, se habría infiltrado y dejado golpear por los criminales para atraparlos con las manos en la masa. El primer ministro bromea diciendo que sería un crimen contra la familia imperial y los criminales serían ejecutados, y mientras todos ríen, Noé decide verificar los hechos. Dice que si el emperador está encubierto y el criminal no sabe a quién golpea, será un simple asalto y no un crimen contra la familia imperial. La corte enmudece al oír esto y Noé siente que se excedió al corregir al primer ministro en una situación hipotética. Sin embargo, antes de que pueda disculparse, el emperador ríe y le dice al primer ministro que ganó la apuesta. Noé está confundido, así que el emperador le explica que hizo una apuesta con el primer ministro para ver si Noé podía corregir sus errores en cuanto a la comprensión de la ley. Noé se pregunta cuál es el sentido de ponerlo a prueba, y su respuesta llega al instante cuando el emperador lo nombra nuevo ministro de justicia. La corte se enciende al oír esto y vitorean a Noé, diciendo que es el segundo príncipe, después de Henry, en ser nombrado ministro. Noé no sabe cómo reaccionar, pero el emperador y el primer ministro sonríen y se lanzan una mirada de satisfacción, lo que solo lo confunde más. Más tarde esa noche va a disfrutar del canto de Ali, pero su mente sigue ocupada por lo que pasó en la corte. Piensa que hay una razón más profunda detrás de que el emperador lo nombrara ministro de justicia. Sin embargo, decide que de nada servirá darle más vueltas ahora y opta por disfrutar del espectáculo. Al mismo tiempo, el emperador recibe un preocupante informe del primer ministro y decide dejar que él se encargue de eso porque tiene que atender un asunto aún más importante que no puede retrasar más. Al día siguiente, Noé se dirige al Ministerio de Justicia, que será su nueva oficina. Shirley abre la puerta del carruaje y Noé camina frente a los empleados del Ministerio de Justicia, quienes lo esperan ansiosamente. Una vez que llega a su oficina, el viceministro Vinny lo saluda, y Noé piensa que debe ser bastante talentoso y trabajador si alcanzó este puesto a tan temprana edad.
Noé le pregunta sobre el perfil de trabajo del ministro de Justicia, y Vinny le dice que tiene dos deberes principales. El primer deber es coordinar todos los tribunales del Imperio de los Espejos, y el segundo es manejar directamente crímenes graves como la rebelión que ocurrió en su territorio hace 6 años. Noé le pregunta a Vinay si también actúa como juez en algunos casos, y él afirma. La siguiente pregunta de Noé lo toma por sorpresa, ya que le pregunta al viceministro cuánto dinero recibe anualmente en sobornos. Vinny empieza a sudar mientras niega haber aceptado un soborno, pero Noé le dice que está tranquilo con eso y que solo quiere saber cuánto dinero gana. Promete que lo olvidará todo una vez que salgan de la habitación y Vinny decide confiar en él. Declara que no es tan corrupto como el resto de los funcionarios aquí, así que apenas acepta más de $1000 en sobornos anualmente. Mientras tanto, la gente que trabaja bajo su mando recibe 10 veces más sobornos que él. Pero no puede seguirles el ritmo debido a una regla que se ha impuesto a sí mismo. Le dice a Noé que no acepta sobornos en casos de asesinato porque son demasiado fáciles de exponer, y si el acusador también es una persona violenta, él mismo podría convertirse en víctima. Para cerrar su declaración, Vinny confiesa que solo acepta sobornos en casos que pueden ir en cualquier dirección. Al oír esto, Noah le extiende de inmediato un nuevo recibo de pago, asignándole un salario anual de $5000, 10 veces más de lo que ganaba con sus extras en todo un año. Vinny se queda boquiabierto al ver esto, y Noah le aclara que, a cambio, no aceptará ni un solo soborno mientras trabaje aquí. Vinny comprende entonces por qué el emperador nombró a un chaval de 12 años ministro de Justicia. Rechaza el aumento, asegurándole a Noah que dejará de aceptar sobornos incluso sin ese incentivo. Promete trabajar lealmente por la causa de Noah de ahora en adelante. Y aunque Noah sospecha un poco de sus verdaderas intenciones, obtiene una mejora considerable en sus estadísticas al hacerlo su subalterno, así que lo acepta como su fiel subordinado. Esa misma noche, Oscar organiza una fiesta de gala en su jardín para felicitar a Noah por su nombramiento como ministro. Noah le agradece el festejo, y Oscar le responde que está realmente feliz de que Noah sea el segundo príncipe ministro, después de Henry, en los 50 años de reinado de su padre. Noah pregunta si hay alguna razón por la que su padre lo nombró ministro de Justicia, y Oscar, con total naturalidad, le contesta que el emperador le tiene un gran aprecio. Noah no puede negarlo, pues Henry había logrado varias hazañas en el campo de batalla para ser nombrado ministro de Asuntos Militares. Por otro lado, él aún no ha hecho nada que le haga sentir que merece ser el ministro de Justicia. Sin embargo, hay algo más que le inquieta profundamente. Le pregunta a Oscar si recuerda la historia de cómo su imperio estuvo una vez a punto de ser destruido por fuerzas internas. Oscar recuerda la historia, y la razón era que el príncipe heredero se decidía al nacer, y el resto de los príncipes ni siquiera se molestaban en intentarlo. Se dedicaban a vivir una vida de placer, despilfarrando las finanzas del imperio y creando problemas a diestro y siniestro. Así que el emperador cambió el sistema, se aseguró de dar a todos los príncipes un territorio que gobernar, además de una educación de calidad, para que se convirtieran en gobernantes capaces. Oscar le pregunta a Noah por qué saca ese tema ahora, y él responde que quizás el emperador tiene otras intenciones al nombrarlo ministro. Oscar se queda de piedra al darse cuenta de que Noah sospecha que su padre planea convertirlo en el príncipe heredero de alguna manera. Se levanta bruscamente de su asiento, haciendo que las celebraciones se detengan, y justo en ese momento su mayordomo se acerca para entregar un mensaje. Ese mensaje hace que Oscar recupere la sobriedad, y le dice a Noah que su teoría era correcta. Acaba de enterarse de que el emperador lo nombrará ministro de Finanzas mañana mismo, y probablemente está haciendo todo esto para meterle presión a Albert y que se ponga las pilas de una vez. En otra parte de la ciudad, un escuadrón de guardias reales asalta un edificio y arresta a un ministro y a sus cómplices, quienes tramaban un complot contra el emperador. El primer ministro informa al emperador al respecto, diciendo que el ministro admitió que intentaba forzar la renuncia del rey para que el príncipe heredero Albert pudiera ascender al trono. El emperador comprende que Albert ha sido el príncipe heredero durante 30 largos años, y debe sentir que ya es hora de que ponga su real trasero en el trono. Sin embargo, no hay pruebas de que estuviera involucrado en esta conspiración, y el emperador no puede hacerle nada. Luego le pregunta al primer ministro sobre el asunto de Oscar y se entera de que Oscar ya tenía una idea de lo que iba a suceder. El emperador se queda perplejo al oír esto, pero tan pronto como escucha que Noah estaba con él, atribuye de inmediato el mérito de descifrar su plan al príncipe más joven. Dice que sus hijos mayores, Gilbert y Albert, no son lo suficientemente capaces para liderar este país, y su esperanza recae en Henry, Oscar y Noah. Estará contento con cualquiera de ellos que asuma el trono, siempre y cuando superen sus pruebas. Al día siguiente, Noah recibe un informe sobre la conspiración contra el emperador, y se supone que él debe actuar como juez en el asunto. Vinay le pregunta qué deberían hacer al respecto, y Noah sabe que la razón de su vacilación es que todo apunta a Albert en la conspiración, pero no tienen pruebas reales contra él. Nadie sabe que existen provisiones para que los miembros de la familia imperial reciban sentencias leves, pero en caso de que intenten derrocar al emperador, serán ejecutados, partiéndolos por la mitad.
Sin embargo, ejecutar al príncipe heredero por rebelarse contra el emperador sacudiría a todo el imperio hasta sus cimientos, y Noah sabe que su padre no querría eso. Puede percibir que el emperador no desea que el nombre de Albert aparezca en el caso. Pero si se realiza un interrogatorio más profundo, alguien podría delatarlo y revelarlo todo. Con todo eso en mente, Noah llega a un veredicto y se dirige directamente a la oficina del emperador para comunicárselo. Dice que todos los implicados en la conspiración serán ejecutados de inmediato, y el emperador está satisfecho con esa decisión. Noah sabe que, normalmente, los criminales serían ejecutados en el día anual de ejecuciones, pero puede usar su poder como ministro de justicia para acelerar ese proceso y así evitar que el nombre de Albert salga a la luz. El emperador se alegra al oír eso, e inmediatamente ordena a su sirviente que añada $1000 al salario anual de Noah. Le da una palmada en la espalda y le dice que siga haciendo un trabajo tan excepcional como este, lo que convence aún más a Noah de que todo esto giraba en torno a Albert. Con eso, Noah regresa al Ministerio de Justicia, donde Shirley corre hacia él para alertarlo de una emergencia. Noah encuentra a los caballeros que custodiaban el ministerio terriblemente heridos, y uno de ellos, lamentablemente, ha fallecido. El otro caballero le dice que los intrusos todavía están dentro. Noah le dice a Shirley que contacte a Henry para pedir refuerzos, pero luego se da cuenta de que el momento de este ataque es muy sospechoso. Cambia su plan y le dice a Shirley que reúna a sus aliados y barricada el ministerio, sin dejar que nadie, excepto él, entre o salga. Desenvaina a Leviatán y se adentra en el edificio, encontrando más soldados muertos y funcionarios aterrorizados. Noah les dice a todos que se mantengan ocultos y pronto encuentra a uno de los intrusos apuñalando a un funcionario. Carga contra el intruso y lo derriba rápidamente. El atacante intenta usar veneno para quitarse la vida, pero Noah utiliza los escudos de su anillo para impedir que lo ingiera. Justo entonces llegan 3 intrusos más y cargan contra Noah, quien los despacha sin problemas con su genial habilidad con la espada. También les impide beber el veneno y poco después Vinay llega corriendo. Se asombra al ver que Noah ha derrotado a todos él solo, pero Noah quiere saber el número de bajas. Vinay le dice que, aparte de sus guardias, todos los rebeldes que atraparon el otro día están muertos, y Noah se da cuenta de inmediato de que estos hombres son asesinos enviados por Albert para atar cabos sueltos. Inmediatamente se corta con Leviatán, dejando a Vinay en estado de shock. Sin embargo, Noah le dice que los asesinos hicieron esto, y le pregunta cuál es el castigo por herir gravemente a un príncipe. Vinay responde que los atacantes son ejecutados de inmediato, y Noah le dice que proceda con ellos sin demora. Luego recibe tratamiento mientras Vinay regresa para informarle que la ejecución ha sido completada. Noah se alegra de haber evitado que los asesinos fueran arrestados y delataran el nombre de Albert, y maldice al estúpido príncipe heredero por ser tan descuidado. Al día siguiente es convocado por el emperador, quien le pregunta cómo se siente. Noah responde que ya se encuentra mejor, y entonces el emperador le pregunta si los asesinos eran realmente tan hábiles como para herir a alguien como él. Noah sabía que el emperador haría esa pregunta, porque su red de inteligencia ya le habría contado hasta el color de sus calcetines. Noah suelta una sarta de tonterías diplomáticas sobre que la mentalidad es más importante que la habilidad, algo que solo el rey puede entender porque están en la misma sintonía, como dos viejos rockeros. El emperador afirma estar muy orgulloso de Noah y desea que todos sus hijos fueran como él. Noah se alegra de oír eso y después el emperador lo invita a dar un paseo. Habla de cómo 9 de cada 10 emperadores, considerados grandes gobernantes, tuvieron un final bastante vergonzoso. Noah se da cuenta de que el emperador se cuenta a sí mismo entre los grandes gobernantes, lo cual es, obviamente, cierto. Y si la conspiración de Albert hubiera tenido éxito, habría sido humillado como un anciano senil que ni siquiera pudo controlar a sus propios hijos. También comprende que el emperador no está castigando a Albert, porque incluso eso empañaría su reputación como el emperador que abandonó a su príncipe heredero. De repente se le ocurre una idea brillante y le pide un favor al emperador. Dice que ha nombrado a Henry, Oscar y a él mismo como ministros, algo muy novedoso en la larga historia del imperio. Noah comenta que algunas personas podrían encontrar fallos en este sistema, así que debería nombrar a alguien para supervisarlos y asegurarse de que están haciendo bien su trabajo. El emperador piensa que puede pedirle a su primer ministro de confianza que se encargue de eso, pero Noah tiene otros planes en mente. Sugiere que el emperador puede nombrar a Albert como príncipe primer ministro, ya que está por encima de los 3 en jerarquía, y así podría supervisarlos y coordinarlos a todos. El emperador se enfada con esta sugerencia e inmediatamente le dice a Noah que regrese a casa y se recupere hasta que sus heridas estén completamente curadas. Empieza a alejarse, pero entonces Noah le recuerda que cualquiera con 2 dedos de frente puede entender que Albert se ha impacientado después de estar 30 años estancado como príncipe heredero. Necesita solo un poco más para sentirse satisfecho, y Noah quiere que el emperador nombre a Albert como su apoderado, manteniendo él mismo la última palabra en los asuntos. El emperador piensa que eso le daría a Albert más poder que a cualquier ministro, lo cual no sería bueno, y podría bloquear asuntos importantes para que no lleguen a su atención. Noah también tiene una solución para eso. Dice que si los 3 príncipes ministros consideran que Albert cometió un error al rechazar un asunto importante, pueden apelar directamente al propio emperador.
De esa manera, Albert no tendrá ningún poder real, pero seguirá teniendo un título que lo hará sonar importante. El emperador queda realmente impresionado por esta idea genial, y le agradece a Noah por haberla propuesto. Acepta implementar este sistema pronto, y luego le revuelve el pelo a Noah, diciendo que es una pena que no hubiera nacido antes. Noah también comprende que su padre es un hombre sabio que puede entender rápidamente lo que es mejor para su pueblo, y cuanto más dure su reinado, más felices serán los ciudadanos. El emperador declara entonces que Noah merece una recompensa por su idea y que ninguna cantidad de dinero sería suficiente. Le dice a su asistente que se dirigen a la sala del tesoro, la cual está repleta de objetos invaluables de la historia de su imperio. El emperador recuerda cómo Noah una vez eligió el anillo escudo del tesoro y le pide que elija un objeto también esta vez. Noah usa inmediatamente a Leviatán como radar para encontrar algo valioso y da con una pequeña caja. El emperador se sorprende al verlo elegir eso, y tan pronto como Noah abre la caja, un torbellino de fuego abrasador lo envuelve por completo. El fuego toma la forma de un poderoso monstruo, y Noah siente que es exactamente como cuando tuvo que luchar contra una criatura para tomar el control total de Leviatán. Inmediatamente invoca a Leviatán y se da cuenta de que este tesoro es otra arma sensible que necesita derrotar para convertirse en su maestro. El monstruo de repente exhala fuego hacia él, pero Leviatán tiene ventaja de tipo contra él, y Noah lo usa para cortar la llama. Luego dispara un chorro afilado de agua maldita directamente al ojo del monstruo, derrotándolo y convirtiéndolo en una canica roja brillante que cae justo en su mano. Tan pronto como Noah la agarra, el torbellino de fuego se desvanece y el orbe rojo se transforma en un anillo con un emblema de fuego en la parte superior. Noah revisa sus estadísticas y descubre que su atributo de fuego ha subido repentinamente a rango C al obtener el anillo, lo que le hace darse cuenta de que el anillo es bastante poderoso. El emperador se acerca a él, preguntándole si se encuentra bien. Noah asiente y el emperador se sorprende gratamente de que haya logrado domar el arma sensible llamada Luthier. Noah se pone el anillo y este brilla intensamente durante unos segundos mientras el emperador lo elogia, diciendo que eligió un objeto muy valioso sin dudarlo un instante. Noah responde que parece ser realmente poderoso y el emperador dice que le preparará un objetivo para que lo pruebe. Noah replica que ya tiene una idea mejor y saca al emperador al aire libre y de repente se ataca a sí mismo con llamas. El emperador se asusta al ver esto, pero Noah le dice: «Papá, tranquilo, porque está cancelando las llamas con el poder de Leviatán. Usa eso para confirmar su teoría de que Leviatán es ligeramente más fuerte que la Fire, pero el anillo de fuego tampoco es ninguna broma». Quema el suelo alrededor de Noah sin esfuerzo, pero el calor y el daño no van más allá porque Noah está usando a Leviatán al mismo tiempo para controlarlo. El emperador se asombra al ver esto y le confía el anillo a Noah, pidiéndole que lo use para el bien de su imperio. Unos días después, el emperador convoca a Noah porque necesita su consejo sobre un asunto complicado relacionado con la familia real. El emperador le cuenta a Noah que su hermano menor, Graham, tiene un hijo que es un tirano y gobierna su territorio con leyes crueles. Recientemente mató a alguien durante una discusión mientras estaba ebrio, y eso es un crimen muy grave. El emperador dice que sería castigado severamente si fuera una persona normal, pero como Graham pertenece a la familia real, declaró que el crimen de su hijo se debía a su mala educación y asumió la responsabilidad por ello. El emperador dice que Graham ha ofrecido pagar una multa para proteger a su hijo de ser castigado, pero Noah no cree que pueda hacerlo. Recuerda el caso de Ollie y dice que, al igual que un niño no puede ser responsable de las deudas de sus padres, un padre no es legalmente responsable de los crímenes de su hijo. El emperador responde que él también dijo lo mismo, pero su hermano insiste. Noah lee el informe y descubre que Graham está dispuesto a pagar $30,000, lo que equivale a 250 veces lo que una familia normal que vive en la capital gana en un año. El emperador le pregunta a Noah qué pueden hacer, y él se niega rotundamente a aceptar la multa de alguien que no ha cometido el crimen, incluso si se ofrecieron voluntariamente a darla. De repente, el emperador pregunta si pueden establecer una ley para cobrar multas voluntarias a cambio de castigos más leves, y Noah se da cuenta de lo que su padre está intentando hacer. El emperador confiesa abiertamente que el tesoro real no está en buenas condiciones debido a las constantes campañas de ayuda por desastres y la supresión de rebeldes. Noah comprende la situación, pero no está de acuerdo con la idea del emperador, y dice que si aprueban una ley así, le estarían diciendo a la gente que nada es un crimen siempre y cuando puedas permitirte pagar multas. Afirma que esto convertiría el sistema de justicia de su imperio en una auténtica farsa, y como solo los ricos podrían pagar las multas, la corrupción en los niveles más altos del gobierno se dispararía. Noah le dice a su padre que necesitan resolver la escasez de fondos con métodos mejores y más morales, y el emperador se da cuenta de su error. De repente, estampa su sello en un documento y se lo entrega a Noah, anunciando que, por su excepcional sabiduría, queda nombrado asesor del emperador. Noah se queda mirando el papel mientras el emperador le dice que es solo un puesto honorífico y que no obtiene ningún beneficio extra de ello.
Eso le da una idea para resolver sus problemas financieros, y le sugiere al emperador que, en lugar de dejar que la gente pague multas para evadir el castigo, pueden hacer que paguen una tarifa para obtener honor. Da el ejemplo de que pueden otorgar el título de caballero a quienes donen $1000 al imperio, porque les daría honor sin otorgarles autoridad real sin talento. Noah dice que requeriría un trabajo de base complicado, pero a todos les encantaría ser honrados directamente por el emperador, y pagarían una buena suma por ello. El emperador reflexiona un momento y se da cuenta de que la idea de Noah es brillante, porque aquellos que tienen todo el dinero del mundo anhelan más fama. Ordena a su asistente que convoque a Oscar, y Noah se retira de inmediato al darse cuenta de que, si se queda más tiempo en la discusión, estaría invadiendo el terreno de su hermano. Al salir, encuentra a los sirvientes reunidos alrededor del agujero que creó usando a Luthier. Un sirviente de alto rango se acerca y le dice que todos están muy curiosos con el agujero, y que un tipo incluso se cayó dentro intentando averiguar su profundidad. Noah le entrega una bolsa de dinero para el tratamiento del pobre hombre, y luego le pregunta al sirviente sobre el objeto que lleva consigo. Revela que son un par de escarabajos rinoceronte para el 16º príncipe, que solo tiene 3 años y le encanta hacer que los escarabajos luchen. Eso le da a Noah otra idea, y mientras se dirige a casa, invoca las miniformas de Leviatán y Luthier para que luchen entre sí. Inmediatamente empiezan a lanzarse golpes, y Noah puede notar que poseen todas las habilidades de sus usuarios anteriores. Los observa atentamente para aprender más de ellos, y luego descubre que Leviatán es claramente el más fuerte, ya que parte a Luthier en 2. La nueva criada observa la pelea con emoción, y Noah decide organizar otro combate entre las dos armas sensibles. Descubre que Luthier es realmente competitivo y quiere ganar la revancha, pero aún así pierde. Para su sorpresa, la batalla simulada tiene consecuencias reales y sube de nivel después de que Leviatán derrota a Luthier. Continúa haciéndolos luchar cada vez que tiene tiempo y descubre que Luthier está mejorando rápidamente. Finalmente logra vencer a Leviatán, y debido a su crecimiento, el atributo de fuego de Noah también sube de rango. Además de eso, Zoe también se ha vuelto más hábil en magia para ayudar a Noah, y ahora puede lanzar un hechizo para ver sus estadísticas. Se sorprende al ver que subió de nivel sin luchar realmente contra nadie, y dice que puede subir de nivel hasta el infinito solo haciendo que sus muñecos invocados luchen. Noah le dice que no va a ser así, porque solo le tomó una pelea llegar al nivel 2, pero necesitó 10 más para alcanzar el nivel 3. Dice que necesita más objetos mágicos como este para aprender cómo funcionan, cuando de repente Henry llega allí. Él ya lo ha visto todo, y elogia a Noah por su innovador método de hacer luchar a sus armas. Luego le entrega una caja y dice que el nido de monstruos está listo para ser despejado. Noah recuerda que el nido de monstruos es un coto de caza gestionado por el ejército donde todos los príncipes van en su primera campaña. Henry le dice que una vez que abra la caja mágica, sabrá cuántos soldados necesita llevar consigo según su fuerza. Tan pronto como Noah abre la caja, esta se convierte en un trozo de papel con el número 1 escrito en él. Noah pregunta si eso significa que tendrá que ir solo, y Henry se queda en shock, porque nada parecido ha ocurrido en la historia de su imperio. Más tarde esa noche, Zoe le dice a Noah que ha llegado un mensajero del emperador para entregar un mensaje personal, y resulta ser el caballero llamado Rias. Noah se arrodilla ante él, ya que cualquiera que entregue un mensaje personal del emperador lleva temporalmente su autoridad. Rias le dice a Noah que su campaña al nido de monstruos ha sido pospuesta, y una vez que termina el mensaje, se arrodilla ante él para saludarlo. Noah sabe que Rias es un subordinado directo de Henry Bent, y es un sirviente de alto nivel considerado parte de la familia. Le pregunta por qué se pospuso la campaña, y Rias responde que el emperador estaba tan contento de saber de la fuerza de Noah que decidió celebrar su primera campaña a una escala aún mayor. Noah decide usar el tiempo que tiene hasta entonces para aprender más sobre los objetos mágicos sensibles. Va a su tienda de regalos favorita para preguntar si tienen algún objeto mágico con voluntad propia. El mercader responde que no tiene nada de eso, así que Noah le entrega una buena bolsa de dinero para que busque artículos que encajen. Él se va de la tienda, pero Shirley siente curiosidad por saber por qué Noah le pagó tanto al mercader, incluso sin información útil, especialmente considerando que el imperio necesita mejores decisiones financieras. Noah responde que así es como se las gastan los de la realeza, cuando de repente oye a un hombre intimidando a un mercader porque se niega a venderle un artículo ya reservado por otro cliente. El hombre está muy seguro de sí mismo y les dice a los curiosos que vuelvan a lo suyo, que no quieren meterse con él. Noah se le acerca y le dice que pare, y el hombre cambia de actitud al instante en cuanto lo ve. Sin embargo, sigue siendo arrogante y confiado al presentarse como Dalam, miembro de la casa del primer príncipe Gilbert. Dice que trabaja en el ministerio de la casa imperial y que una vez vio a Noah allí. A Noah no le importa quién es ni dónde trabaja y le dice a Dalam que lo que acaba de hacer es ilegal. Dalam se burla diciendo que él es el ministro de justicia, pero aún no sabe que la gente del ministerio de la casa imperial no puede ser declarada culpable de ningún crimen, excepto traición contra el imperio y el país.
Nadie sabe que Dalem tiene razón y parece lo suficientemente experimentado como para respaldar su confianza. Normalmente no habría podido hacer nada, pero Noah también tiene un as bajo la manga. Le recuerda a Dalem que, al ser miembro de la casa de su hermano, debe arrodillarse al saludarlo, tal como Rhea se arrodilló ante él anoche. Dalem entra en pánico al darse cuenta de que Noah lo atrapó por un tecnicismo. Intenta arrodillarse, pero Noah ordena de inmediato a Shirley que lo arreste, y ella lo inmoviliza en el suelo en un instante. Dalem intenta amenazarlo, diciendo que no debería meterse con la casa del primer príncipe, pero Noah le dice fríamente que se calle, porque lo ha insultado a él y al príncipe Gilbert. Declara públicamente que Dalem, miembro de la casa del príncipe Gilbert, lo ha insultado y será castigado por ello. Pregunta si alguien tiene un látigo, y los mercaderes están más que dispuestos a ayudarlo. Dalem está atado a un poste, pero sigue ordenando a la gente que lo ayude, o sufrirán un destino horrible. Todos le tienen terror, y mientras tanto Shirley pregunta por el castigo. Noah dice que la pena por usar la autoridad de la familia imperial para cometer actos de tiranía es la muerte, y Dalem se da cuenta de que está jodido. Shirley entiende la misión y azota al pobre diablo hasta matarlo, mientras los mercaderes la vitorean porque estaban hartos de Dalem. Noah se sienta en un banco cercano esperando que todo termine, y pronto Shirley llega para informar que Dalem ha muerto. Noah le dice que reporte todo a los guardias y que mencione los crímenes de los que acusó a Dalem. Después de eso, le pide que traiga un par de esposas que él mismo se pone para ir a la mansión del primer príncipe Gilbert. Los guardias se sorprenden al ver a un príncipe esposado, pero Noah dice que necesita disculparse con su hermano por sus acciones. Justo entonces, el mayordomo de Gilbert llega para escoltar a Noah al interior. Una vez que se encuentra con Gilbert y le cuenta todo lo sucedido, el primer príncipe le dice a Noah que no tuvo otra opción en el asunto. Noah responde que debería haberlo consultado primero, pero Gilbert le dice que está tranquilo con eso. Afirma no recordar a nadie llamado Dalem sirviéndole, y su mayordomo responde que fue enviado al ministerio de la Casa Imperial hace unos años. Gilbert dice que ahora recuerda que despidió a Dalem por ser una persona terrible, y que ya no forma parte de su casa. Ordena a su mayordomo que libere a Noah de las esposas, y luego le agradece por salvar su reputación al encargarse de Dalem, quien usaba su nombre para beneficio personal. Con eso, Noah regresa a casa y Shirley pregunta ¿qué sentido tenía ir a ver a Gilbert esposado si él se mostró tan despreocupado? Noah responde que Gilbert podría parecer tranquilo, pero por dentro estaba furioso. Sin embargo, no podía permitirse armar un escándalo, porque sabe que el emperador favorece más al 13º príncipe. Noah dice que Gilbert seguramente lo ve como un enemigo por perturbar su negocio ilegal de trata de esclavos y eliminar a Dalem. Pero tiene que mantener la farsa de ser un buen hermano mayor, que aceptó rápidamente la sincera disculpa de su hermano menor. Shirley está impresionada por su rapidez mental, pero Noah está seguro de que Gilbert no se quedará quieto por mucho tiempo. Al día siguiente, el mayordomo de Noah, Dylan, le informa que un visitante del ministerio de la Casa Imperial está allí para verlo. El visitante se presenta como Orts y afirma que quedó tan impresionado por la forma en que Noah manejó a Dalem que quiere trabajar para él. Está dispuesto a hacer cualquier cosa que Noah diga por una oportunidad, y Noah decide aceptarlo. Sin embargo, está bastante desconfiado, y tan pronto como Orts se va, Noah le ordena a Dylan que averigüe todo sobre él. Al día siguiente, mientras las doncellas de Noah lo preparan, Dylan llega para informar sus hallazgos sobre el tal Orts, que el otro día se moría por ser subalterno de Noah. Dylan dice que Orts ha hecho esfuerzos inteligentes para ocultar su pasado, pero la verdad es que él y sus padres son antiguos sirvientes del primer príncipe. El mayordomo explica cómo los nobles manejan los asuntos de su casa con gran estrictez, y por eso la interacción de sus sirvientes cercanos con el mundo exterior es limitada. A veces, los nobles pueden recomendar a sus sirvientes que se casen entre sí, y los hijos nacidos de tales matrimonios son automáticamente incorporados a la casa del noble. Dylan le dice a Noah que es obvio que Orts está aquí como espía del príncipe Gilbert, y él lo afirma. Le ordena al mayordomo que no revele esta información a nadie, porque ahora que saben que Orts es un espía, pueden usarlo para sus propios fines. Dylan asiente y luego elogia la observación e intuición de Noah por descubrir las verdaderas intenciones de Orts en el primer encuentro. La verdad es que no fue el instinto de Noah lo que lo hizo sospechar de Orts. Cuando aceptó a Orts como su subalterno, sus estadísticas no aumentaron ni un ápice, y eso hizo obvio que no le era leal. De repente, Dylan informa a Noah de otro asunto, diciéndole que el dueño de su tienda de regalos favorita está aquí porque encontró lo que Noah buscaba. Noah se alegra de que los $10 que le pagó al mercader hayan dado sus frutos, y lo convoca de inmediato. El mercader saluda humildemente a Noah, quien le dice que termine con las formalidades y traiga el artículo. El mercader hace una señal a sus hombres para que traigan un gran cuadro a la habitación, y quita la tela que lo cubre para revelar el retrato de una hermosa chica. Noah se acerca al cuadro para inspeccionarlo de cerca, y el mercader le dice que la pintura se llama Huwawa, y fue hecha por un artista famoso. Dice que no es una pintura ordinaria, y por la forma en que Leviatán reacciona a ella,
Noah puede afirmar que está maldita. El mercader se complace con su observación y ordena a sus hombres que traigan un segundo cuadro, casi idéntico a la pieza original. El mercader revela que esta es una réplica pintada al mismo tiempo que la Juwawa original. Pero hay una gran diferencia entre ellas. Noah ve que la chica del cuadro original parece un poco mayor que la de la réplica, y se da cuenta de que la chica dentro de la pintura está creciendo y envejeciendo con el tiempo. Está interesado en saber más, así que saca a Leviatán y usa su poder para cortar la pintura, dejando al mercader atónito. Sin embargo, en lugar de dañarse, la pintura comienza a brillar con un tono verde, y la chica atrapada dentro abre los ojos. Sale lentamente del cuadro y la mandíbula del mercader se desencaja por la impresión. La chica empieza a levitar frente a la pintura y mira a Noah con un suave anhelo. El mercader se queda allí pasmado, pero al parecer Noah puede comunicarse con la chica por telepatía. Ella le dice que la pintura fue hecha con su sangre. El pintor la mató y mezcló su sangre con la pintura para crear esta obra de arte maldita, y por eso su alma quedó atrapada dentro. La chica dice que quiere pagarle a Noah por liberarla, y él le pide de inmediato que le jure lealtad. La chica fantasma no tiene objeción a eso y jura permanecerle leal para siempre. Luego empieza a actuar como un delfín, zambulléndose dentro y fuera del cuadro. El mercader todavía intenta procesar cómo una pintura maldita se convirtió en esto, pero Noah se da cuenta de que cortó las cadenas de la chica con Leviatán, permitiéndole salir libremente de la pintura. Solo está tratando de presumir su recién encontrada libertad, pero a Noah no le interesa eso. En cambio, está más feliz de haber obtenido una pequeña bonificación en su atributo de tierra, y decide invertir más en la chica fantasma para el futuro. La chica fantasma Hua solo puede comunicarse por telepatía y le dice a Noah que puede serle útil. Él le pide una demostración y ella inmediatamente toma la forma del mercader, dejándolo boquiabierto mientras él sigue actuando como un mono viendo un espejo por primera vez. Hua le dice a Noah que puede hacer más. Él le toca la mano y ella absorbe la energía de Luthier para brillar débilmente. Noah luego le pide al mercader que toque la mano de Hua y mientras puede tocarla con su mano izquierda, su mano derecha la atraviesa por completo. Noah se complace al ver que Hua puede controlar su cuerpo con tanta precisión. Le agradece al mercader por descubrirla y dice que le comprará la pintura al precio que pida, y le encarga que encuentre más objetos malditos como ese. Poco después, el mercader Alan visita a Noah con una pila de cajas. Noah le pregunta a qué se debe la visita repentina y Alan responde que su chica, Ada, ha sido elegida para ser una de las asistentes del emperador. Y está aquí para agradecer a Noah por hacerlo posible. Noah recuerda cómo recomendó a Ada para ser sirvienta en el Palacio Imperial, como parte de un trato con Alan hace 6 años. Le impresiona que la chica que eligió ascendiera al rango de asistente, y luego comenta que Alan ha gastado mucho en los regalos. Dice que todo lo que ha traído vale $30,000, y Alan se sorprende al oír que adivinó la cantidad correctamente. En fin, dice que Ada acaba de convertirse en asistente, y espera que algún día alcance el rango de concubina y luego de esposa del emperador. Por encima de eso está el título de emperatriz, que es la mujer principal del emperador, pero esa no es una posición que toda esposa pueda alcanzar. Ni siquiera la madre de Noah fue ascendida al puesto de esposa hasta que a él se le otorgó el título de príncipe sabio. Le dice a Alan que ser seleccionada como asistente es solo el primer paso en el viaje de Ada, porque de ahora en adelante formará parte de la sucia política palaciega. Alan no entiende lo que quiere decir, así que Noah le pide que imagine qué pasaría si otra criada celosa reemplazara el perfume de Ada con algo que el emperador odia. Alan se queda pasmado al oír eso, y Noah le dice que las mujeres brutalmente competitivas son la especie más peligrosa de la Tierra. Le dice al mercader que le envíe dinero a Ada regularmente porque lo va a necesitar si quiere prosperar en la política palaciega. Alan se apresura de inmediato a hacer los arreglos para eso, y luego Noah dirige su atención a asuntos más importantes. Le pide a Zoe que entregue una carta y $10,000 a su madre. Ella pregunta si Dylan no sería un mejor mensajero al palacio, pero Noah dice que su madre vive en el palacio interior donde los hombres no están permitidos. Debido a esa regla, solo puede ver a su madre una vez al año. Zoe siente lástima por él, pero Noah no merece ese sentimiento. Le dice que le dé otro mensaje a su madre, diciéndole que él está actuando como el guardián de Ada. Zoe se queda sorprendida al escuchar esa declaración y le pregunta a Noah si planea usar a su madre para la política palaciega. Él afirma, diciendo que las ganancias y pérdidas son más importantes que su vínculo con su madre, porque así es como funciona la familia imperial. Afirma que si Ada se convierte en una de las favoritas del emperador, puede ser una fuerte aliada para su madre, y eso beneficiará a todos. Zoe se asombra de cómo la familia imperial no puede deshacerse de la política en sus vidas, aunque quisieran. Se prepara para entregar la carta, pero Noah la detiene y le pregunta cómo está su madre. Ella responde que su madre está eternamente agradecida a Noah por darle una casa y un trabajo estable,
pero recientemente ha experimentado algo extraño al cerrar la puerta por la noche. Vio a un hombre merodeando por el jardín, y cuando se acercó a preguntarle qué hacía, él salió corriendo. Zoe dice que su madre cree que alguien entra y sale de la mansión a escondidas, y a Noah esa información le parece interesante. Le ordena a Zoe que le diga a su madre que lo mantenga en secreto, porque planea averiguar cuán correcta es su información. Más tarde esa noche, mientras la madre de Zoe cierra la verja, alguien se le acerca por detrás y usa un dardo envenenado para matarla antes de que pueda reaccionar. Cae muerta al suelo y el atacante se revela como Orts, quien le dice a la mujer que fue su culpa por descubrirlo. Él huye con eso, pero por suerte la madre de Zoe aún no está muerta. Ella está observando la escena con Zoe y Noah, quienes usaron a Hua como señuelo para atrapar a Orts con las manos en la masa. Él le ordena a Hua que se retire, y ella regresa juguetonamente a su verdadera forma y luego se desvanece. Después de eso, Noah les dice a Zoe y a su madre que regresen a su aldea con la excusa de enterrar su cuerpo. Dice que no pueden dejar que Orts sepa que la mujer que mató sigue viva, y que deben pasar desapercibidas hasta que él sea neutralizado. Zoe y su madre se emocionan al escuchar esto, pero luego Zoe le pregunta a Noah si realmente está bien que Orts se salga con la suya. Él revela que ya tiene a Hua vigilándolo, así que no necesitan preocuparse por nada. A la mañana siguiente, en una tranquila cabaña cerca de un lago, Orts se despierta con terribles heridas en el pecho y el estómago. Mientras lucha con el dolor, Noah le dice que no se mueva demasiado o sus heridas se reabrirán. Orts no entiende lo que está pasando, así que Noah le dice que fue apuñalado anoche, pero que quizás no lo recuerde por el shock. Noah le dice a Orts que anoche él informó a su contacto que había matado a una mujer que lo vio, y a cambio el contacto lo apuñaló y lo arrojó al río porque falló en su trabajo como espía. Por suerte, Hua lo estaba vigilando en ese momento y Noah pudo salvarlo. Dice que siempre esperó que Orts fuera descartado, pero nunca esperó que sucediera tan rápido. Orts no puede creer que Noah lo viera venir y que incluso predijera con precisión su caída. Ahora lamenta sus decisiones de vida y dice que si realmente hubiera trabajado duro para Noah y no hubiera intentado espiarlo, quizás su vida sería... Noah le dice que no es demasiado tarde para eso, y Orts no puede creer que esté dispuesto a aceptar a un espía fallido como su sirviente una vez más. Noah responde que, a cambio, Orts no puede traicionarlo porque entonces enfrentará un castigo peor que la muerte. Sin embargo, también le promete a Orts que no lo echará por fallar en su trabajo. Orts empieza a llorar y cae de rodillas, y acepta humildemente la oferta de Noah. Noah revisa sus estadísticas y descubre que su atributo de viento se ha vuelto más fuerte, lo que demuestra que Orts ahora le es realmente leal. Le da su primera orden, que es recuperarse por completo, tras lo cual asumirá una nueva identidad. Noah decide nombrarlo gobernador de una región remota en su territorio hasta que las cosas se calmen. Orts le agradece por hacer tanto por él, y decide probar su lealtad dándole a Noah información crucial. Le dice que recientemente el príncipe Gilbert le dio un regalo al emperador, lo cual es parte de su siniestro plan. Noah se asusta al saber la verdad, y se dirige de inmediato al Palacio Imperial para una reunión de emergencia con su padre. El emperador le pregunta qué lo ha hecho entrar tanto en pánico, y Noah le pide que deje de beber el vino que le suministra el príncipe Gilbert. El emperador siente curiosidad y pregunta la razón, a lo que Noah responde que el vino está perfectamente bien por sí solo, pero si se consume con un alimento específico se convierte en un veneno mortal. El emperador le pide que suelte todos los detalles de una vez, y Noah revela que el alimento especial es la garra de dragón que el emperador y el príncipe heredero comen una vez al año en una ceremonia para honrar a sus ancestros. Como el emperador y el príncipe heredero han estado bebiendo el vino durante un año, todos creen que es seguro. Sin embargo, una vez que consuman la garra de dragón en la ceremonia, ambos morirán y nadie sospechará nada de Gilbert. El emperador le pregunta a Noah si está seguro de esto, y él afirma diciendo que hizo que un condenado a muerte probara la combinación del vino y la garra de dragón, y se desmayó antes de que pudieran siquiera darle primeros auxilios. Al emperador todavía le cuesta un poco procesar esta noticia, pero confía plenamente en Noah y acepta su sugerencia. Ordena a su asistente que convoque a Henry y que inicie una investigación a gran escala en la mansión de Gilbert. Elogia a Noah por desvelar esta conspiración y lo envía a casa, prometiendo entregarle su recompensa más tarde. Después de eso, los soldados liderados por Henry arrestan a los sirvientes de la casa de Gilbert, quienes testifican que él estaba realizando experimentos mortales con esclavos ilegales. Se confirmó que planeaba tomar el trono para sí mismo después de matar tanto al emperador como al príncipe heredero, pero su plan fue frustrado gracias a Noah. Poco después, el emperador convoca a Noah, quien no puede dejar de pensar en lo extraño que fue el incidente. Normalmente, el emperador tiene la mejor red de inteligencia del imperio, y ya se habría enterado de este complot, pero reaccionó como si no supiera nada. De repente, Noah se da cuenta de que el emperador solo estaba fingiendo ignorancia, cuando en realidad lo sabía todo desde el principio.
Justo entonces el emperador llega y confirma sus dudas, añadiendo que no estaba bebiendo el vino en absoluto. Noah se sorprende al oír esto y pregunta por qué no tomó ninguna medida entonces. El emperador responde que tiene muchos hijos que piensan que ha sido emperador por demasiado tiempo y que ahora es el momento de cambiar de gobernante. Sin embargo, Noah no parece pensar como ellos, y por eso el emperador confía en él más que en otros príncipes. Declara que Noah ahora servirá como viceministro de Asuntos Militares, además de ser el ministro de Justicia, y también será el gobernador general de la Guardia Imperial. Noah acepta la recompensa sin entender lo que su padre quiere, pero la respuesta se aclara rápidamente. El emperador dice que no caerá sin luchar, pero es posible que uno de sus hijos lo mate y se apodere del trono. Si eso sucede, quiere que Noah tome la Guardia Imperial y se apodere de la capital, y luego elija él mismo al próximo emperador, lo cual es demasiado para él. Pero aquí termina este video. Recuerden darle like y suscribirse al canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima.